Suscríbete a La Panterita. La AM, te contamos, te escuchamos. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buenos días, el saludo para todos. Estamos arrancando el Super Sábado a través de ABC Cardinal. Hola, Johnny González, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos. Gerardo Figueredo, los Figueredo que se sentaron uno cerca del otro. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Ariel Julián, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Juan Martín Figueredo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Saludo para todos. Aquí hace calor, Ariel. Hace Por calor. favor. ¿Qué Sí, pasó? ahora ya estamos, ya gestionamos Allá. sí. El aire. 24, me parece 24 muy... No, 24. Número muy alto. Muy alto, muy alto. Sí. Hay que bajar más, hay que bajar más. Bueno, vamos a hablar de fútbol, por supuesto. Ayer se jugaron un par de partidos. Hablaremos con... ¿Vos estuviste En Nacional 12. Nacional? Así que El nos... noveno empate con Gerardo. consecutivo que se dan en... Qué frágil es Nacional. Entre Nacional y ese- 12, ¿verdad? Me extraña Rodrigo López que forme un equipo tan ¿Cómo frágil. lo que juega tan bien contra Cerro? ¿Sabe qué? Pero Nacional, juega bien Olimpia. siempre Nacional. Nacional es el Olimpia del año pasado. Un golpecito y se cae. La fecha Frágil, pasada sí, fue señor. superado de comienzo a fin contra Resistencia. Ante Sol de América le anularon un gol que para mí fue legítimo, pero el VAR metió ahí mano y le anuló, pero después comandó todo el partido en la primera fecha. La segunda fecha fue ante Cerro. Y ahí tuvo en sus manos para ganar todo y como dice Johnny, la fragilidad de su defensa, la desatención de un defensor, le privó por lo menos de un empate y se quedó con la derrota. Y la fecha pasada, la tercera ante Resistencia, sí, jugó muy mal. Ahí fue y dominado ayer jugó bien de vuelta, pero no puede culminar, no Sí. puede sumar de tres, no puede ganar. Y la fragilidad que menciona Johnny, me imagino ha de ser a la hora del dispositivo táctico, porque jugó con tres en el fondo nuevamente, Sí. con dos carrileros, insiste ubicar a Carlos Arrúa de volante interno, cuando él tiene que estar cerca del área contraria porque tiene una habilidad terrible, Sí. y hacerle jugar yo no digo que está mal, lo de Richard Prieto, pero en algunos pasajes, Él cuando no el tiene- rival él no asomaba tiene en ofensiva, el retroceso el chico que tenía que jugar necesita un- definitivamente de lateral izquierdo, carrilero. y era un desperdicio también, Sí, porque claro. también tiene mucho fútbol, genera, tiene buena zurda, pero después él dio sus explicaciones, pero dentro de todo, para cerrar de mi parte por al menos, juega lindo Nacional, pero no culmina, eso no sirve, no vale. Bueno, hoy juega Guaraní frente a Resistencia, vamos a estar en una transmisión, mañana Cerro Porteño frente a Guaireña, el día lunes jugará Olimpia frente a Sudamérica, hablaremos de toda esta fecha, la cuarta. Ameliano del ayer campeonato. consiguió su primer triunfo también, Ariel, ¿eh? Ameliano le ganó Sí, a señor. General Caballero Sobre el de final, Mallorquín prácticamente, tramo final del partido. por 1-0. Vos estuviste en el 1-0, partido. estuvimos ahí, sí, Nos sí. vas a dar un pantallazo del Sí, trámite, señor. al igual que Johnny y ¿Cómo no? Gerardo, que seguramente van a ampliar más de lo que pasó ayer entre 12 de octubre y Nacional. Pero queremos compartir una nota y estamos también haciendo el paso a paso de lo que está atravesando este futbolista compatriota en Ucrania. Estamos hablando de José Ariel López, que ha brindado una entrevista ya hace un buen rato a los compañeros y contaba la peripecia porque está tratando de abandonar Ucrania, estaba ya cerca de Rumania, contaba que aún le faltaba 100 kilómetros para recorrer y llegar hasta la zona fronteriza, hacia tierra firme, hacia puerto seguro, por decir de alguna manera, porque me imagino lo que habrá de ser cruzar, un calvario, cruzar en medio de las bombas, a esta altura el territorio ucraniano y principalmente la capital Kiev. ¿Estamos con José? ¿Tenemos la nota? Con el presidente de Ameliano. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Ariel? Un placer conversar contigo. Igualmente, Héctor, bueno, a ver, contanos las sensaciones de esta primera victoria del campeonato. Realmente gratificante, ¿verdad? Una victoria que yo creo que nos da tranquilidad y ojalá que sea la primera de varias que van a llegar. Bueno, me imagino que esto va a servir mucho para la confianza, para creer, porque ya habían pasado 3 fechas, 3 derrotas y eso habrá golpeado mucho, ¿no, Anímico? Sí, así mismo, ¿verdad? Se notó una mejoría importante en el equipo, vimos eso. También con las incorporaciones ya que con los que debutaron ya de las incorporaciones también subimos, creo, en jerarquía. Hizo que nos plantamos de forma diferente y bueno, y se dio ahí, tuvimos ahí de unas cuantas situaciones de gol y por suerte llegó ahí en el segundo tiempo, ¿verdad? Ya estábamos medio preocupados después de esa que habíamos fallado en el primer tiempo, ¿no? Y las apariciones de Martínez, Alex Arce, quienes... Pero Ayala también debutó ayer. Sí, Ayala, sí, un refuerzo de valía, indudablemente, pero estos valores que nombré, el caso de Alex Arce, de Martínez, quienes no pudieron estar en la primera fecha, bueno, va a hacer que el equipo se vaya tensando y encuentre esa línea que le caracterizó en la intermedia, más allá de que se trata de un torneo totalmente diferente. Sí, así mismo, ¿verdad? A Alex le costó un poco todavía ayer, pero yo creo que con el correr de los partidos va a recuperar de vuelta su nivel. Hay que tener en cuenta que estuvo un mes parado, ¿verdad? Ojalá que para esta fecha que viene, una semana larga, ya ver ya si es que nos contamos ya con Robert Aldama y Edgar Zárate, también ya le podamos poner a la par del resto, y lo mismo que Aldo Maíz. Presidente, ¿tocaste un poquito tu billetera o cómo viene la mano? Porque incorporaron jugadores de renombre, Víctor Ayala, Pablo Ceballos, son jugadores cuyos salarios, me imagino, no van a ser muy bajos. Y realmente hicimos un esfuerzo, ¿verdad? Veníamos con los resultados un poco preocupados, ¿verdad? Nosotros nos basamos mucho en el equipo que consiguió el ascenso a primera división y incorporamos también algunos valores de la misma categoría también, ¿verdad? El caso de Chena, de Sanguina y todo, ¿verdad? Pero queríamos tener un plan B alternativo, confiamos mucho en todos ellos, pero en busca del plan alternativo a esos jugadores fue el esfuerzo que hicimos tanto por Víctor, por Pablo, Aldo, ¿verdad? Y ojalá que se transforme eso en resultados. De hecho lo que siempre hablamos, ¿verdad? Lo que tuve que decirle la semana antes de la tercera fecha, le dije, mira, nosotros teníamos un presupuesto y no es que va a subir el presupuesto, sino que se van a dividir entre más nomás la torta. Le dije, la torta sigue siendo la misma, la partición es la que va a tener que variar un poco. Y hablando, presidente Héctor, de presupuesto, lo que ingresa en concepto de televisión este año 2022, que entiendo son $1.350.000, ¿no? Y sí, sería eso, pero lo que recibimos nosotros es un monto inferior. Hay algunos gastos que hay que pagar por el camino, el caso del bar, doping, NAR, otros ítems más. ¿Bar cuánto verá? ¿10.000? No, está por arriba de los 50. Que cada club tiene que pagar más de $50.000. Sí. ¿Y eso ya te debita nomás? Sí. Nosotros mismos solicitamos porque no queremos tener una plata que no es nuestra al final, ¿verdad? Claro. ¿Y el doping? ¿Y el doping? El doping creo que eran cerca de 20 más o menos, ¿verdad? No tengo los montos exactos. $20.000 en el año, en todo el campeonato. Sí. Y ahí ya estamos hablando de unos $70.000-$80.000. Ya, te digo, y nosotros, los clubes que subimos recién, tenemos también la obligación de gastar en infraestructura, ¿verdad? O sea, realmente... Quédate ahí, Héctor, quédate ahí, por favor, porque me interesa. ¿Cuál es la mejora que tienen que hacer? ¿Hay un canon, un monto específico? ¿Cómo se maneja en ese aspecto? No, y hay un monto que uno tiene que invertir en infraestructura en el club. Para los que ascienden por primera vez, creo que es eso, ¿verdad? Sí. Les tocó a todos, es más, por eso es que... ¿Y cuánto tienen que invertir ustedes? Más de $100.000, 150 más o menos, ¿verdad? ¿En tribuna, en vestuario, en qué invierten? Y nosotros, por ejemplo, estamos con el predio ya de Villeta, ¿verdad?
Sí. Para complejo. Ya tenemos, ya está ya está, ¿verdad? Ya está hecho, o sea, si te vas, tenemos vestuario de primer nivel, nuevito, la gradería un poco chica para hoy, es para 500 personas más o menos. ¿Pero es para práctica o para mudar allí a Meliano? No, nosotros, la idea es que ahí se construya el nuevo estadio Ameliano, ¿verdad? En Villeta. Sí, en base a lo que hoy día ya existe ahí, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer después del desahogo que tenemos es arreglar el campo de juego. Yo creo que fácilmente va a estar habilitado para todas las categorías, incluso femenino, ¿verdad? Para primera división sí hay que hacer una inversión mucho mayor, como el caso de la lumínica, aumentar la gradería, la capacidad de aforo, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con vestuarios, baños, qué sé yo, alambrado, arcos, ya está. Ya es. Hoy día para primera división faltaría ampliar la gradería, obviamente, y lumínica. ¿Cuántas hectáreas disponen allí? Y es cerca de 2 hectáreas más o menos. ¿Cerca de 2? Cerca de 2 hectáreas. 2 hectáreas. Okay. Pero, a ver, la sede de Barrio Jara se va a seguir manteniendo, ¿eh? Sí, claro. Ameliano de Barrio Jara. Sí, es más por que eso. de Barrio Jara somos. Justamente ahí apuntaba mi pregunta por el hecho de que Ameliano, bien sabido, no tiene muchos seguidores. Es el barrio, ahí no son muchos, insisto, pero una fanaticada terrible ahí a los que le siguen a Ameliano, porque yo particularmente sé porque iba incluso en la C a mirar los partidos de Ameliano. Sí, así mismo, y ahora están acompañando. Ayer hubo una cantidad importante de hinchas del club también que se hicieron sentir ahí en la parte de platea, vamos a decir, del Martín Torres. Estoy haciendo la cuenta, presidente, en la calculadora. 150.000 obligación para mejoras, 20.000 doping, 50.000 VAR, y tenemos ahí $220.000. Te quedarían menos 1.350.000. Ya que los números que te doy no son exactos, pero más o menos sí, más o menos es lo que más o menos, bueno, $1.130.000, $1.130.000. A ver, vamos a redondear esa cifra. ¿Te salva el presupuesto o no en el año? Es menor el monto que nos queda, ¿eh? $1 millón, entonces, vamos a redondear $1 millón. Sí, el millón de dólares salva el sí. presupuesto anual de Ameliano en cuanto a salario y otros gastos. Buscamos generar otro tipo de ingresos, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos otros ingresos extra que podemos ver. Realmente tuvimos también sponsors que nos siguieron, que hicieron un esfuerzo importante para continuar en primera división, y también algunos que se sumaron, ¿verdad? Y tratar de buscar algún tipo de ayuda también, si no es en efectivo, de algún tipo de canje que sea, en vez de, qué sé yo, en vez de comprar, por ponerte un ejemplo, en vez de comprar agua, cerrar con una marca, entonces no compramos y tenemos, ¿verdad? O sea, buscar ese tipo de sinergia para tratar de sobrevivir, ¿verdad? Pero cuesta, o sea, si vos me decís, yo creo que estamos ahí medio por el palo, ¿verdad? Medio jugado, pero también tenemos la esperanza de poder hacer caja con alguna venta en el transcurso del año, ¿verdad? Entonces es un poco más del $1 millón tu presupuesto, que me imagino vos con tu comisión directiva, Héctor, diseñan para el año, ¿verdad? Sí, así mismo. Es que tenemos también una obligación de las licencias de clubes, ya te obligan a presentar el presupuesto anual. Hay que tener en cuenta que... ¿Cuánto vos presentaste este año? Ameliano, ¿cuánto presentó? ¿En cuánto monto? Y unos 200 más o menos. 200. Sí. Te digo que no tengo los montos claros ahora, mira pero es más o menos así porque había un monto fuera de eso que teníamos que generar, ¿verdad? Héctor, ¿y ustedes van a jugar en algún momento de local en Barrio Jara o no? ¿O este año es imposible? No, Barrio Jara. ¿Por qué nosotros nos fuimos a la ciudad de Villeta? ¿O por qué no estamos yendo a la ciudad de Villeta? Hay que tener en cuenta que todavía faltan detalles, ya la escritura está en escribanía, todavía no se firmó, entonces no puedo decir 100%, pero estamos ahí cerquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por las medidas y las dimensiones del campo de juego y de la zona misma, ¿verdad? Que no te permite crecer. La única forma que Ameliano pueda disputar algún partido en primera división, ya sea desde la sub-14 hasta la primera, o en fútbol femenino, es que Emiliano crezca unos
entre 5 y 8 metros de ancho, que sería inviable porque de ambos lados tenés calle, ¿verdad? Ni quitando las gradas que están del sector de... si miras al defensor sería como preferencia, ni quitando las gradas que tenemos ahí no llegamos a esa a esa medida requerida, ¿verdad? Entonces nosotros hoy día nos encontramos con la imposibilidad de jugar inclusive en la sub-14 en nuestra cancha. Héctor, pero entonces, por lo que contás que ¿cómo se llama? En Villeta aún falta el tema de la escritura, falta la cuestión estructural de las graderías y cumplir con las normativas para jugar en primera. Entonces, este año lo más probable es que sigan con esta temática de ir de cancha en cancha, ¿no? No, nosotros cerramos un acuerdo con la directiva del club trinidense, donde hubo una sinergia, donde nosotros hicimos algunas inversiones extras para poder disputar nuestros encuentros de local en ese estadio. El Ameliano tiene como estadio fijo sus partidos locales en el Martín Torres. Y otra vez, muchas gracias a la predisposición del presidente y toda la comisión directiva del club trinidense. O sea, el pago de tu alquiler es la mejora que vos invertís allí. No, las Torres Bar, por ejemplo, fueron inversiones nuestras. Ajá. También el arreglo y mantenimiento del campo de juego para que esté en condiciones para un partido oficial de primera es nuestra. Y algunos retoques más que también el club trinidense hizo y está haciendo mejoras a la par, ¿verdad? Por ejemplo, me comentó el presidente que están en los planes ahora iniciar la construcción de un nuevo vestuario para poder tener 4 vestuarios incluso y poder albergar algunos partidos de si es que viene algún campeonato juvenil o femenino para poder jugarlo en dicho estadio, ya porque ya cumple con todos los requisitos y faltaría solamente un vestuario para que tengan 4. Ok. ¿Ese predio, presidente, quién fue cedido o era donación o es algo del club luego? ¿Cuál? El predio que consiguieron en Villeta. Y estamos haciendo una alianza estratégica con un club para poder obtener eso, ¿verdad? ¿General Caballero? Sí. De San Felipe. Sí. Ok. ¿Y ellos, usted sabe si ellos van a participar en el torneo de la C? No sé, creo que no. Creo que ya están. El ciclo ya se hizo hace tiempo atrás y no está ahí no están ellos. Y contra los equipos grandes, presidente, jugaron ya contra Cerro la primera fecha de visita, ¿verdad? Pero cuando le toque recibir a Cerro o Olimpia, ¿dónde piensan jugar? Y dependiendo de la situación que tiene cada uno de esos equipos y el momento que sea, la idea es irnos al este del país. Ah, ya. Ya hay una conversación previa con el presidente el 3 de febrero. Pero ¿acaso no se va a cerrar el estadio del 3 ahora? Me parece por Sí, la marzo, a nosotros nos toca recién en la revancha. Ok. La primera rueda jugamos de visitante contra los dos. Ok, vale la aclaración. Bueno, presidente, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. Bueno, el presidente de Ameliano con nosotros. Estamos hablando de Héctor Melgarejo, que yo no sabía, yo vi en un termo o no sabía, estaba desinformado con respecto al predio que compró Ameliano en Villeta. Creo que es la primera vez. Nadie sabía. Es la primera vez que... Ahora está Particularmente saltando. yo me Capaz entero que ya estaban en negociaciones, pero ahora Pero al final no es otra de ellos. es de General Caballero. Pero están viendo la manera de adquirir, o sea, no sé, desde que le cedan, Y dice. es todo culpa de la APF. Sí, totalmente. Acá... No, la APF en ese sentido es recontra La APF flexible, no tiene que sí. permitir participación No de equipos en la intermedia. Ya, si es posible, en la primera C. Ya hay que poner condiciones. Ir Incluso... subiendo. Porque al aceptar la participación de un equipo que no tiene su estadio en condiciones para albergar primera división en intermedia, entonces ya le estás permitiendo que si por ahí sube tenga este inconveniente de Ameliano. Totalmente de acuerdo, porque incluso en esa época Liga Paraguaya Fútbol tiene un antecedente cuando Baloy Rivarola sí. obtiene el derecho. Baloy Rivarola siempre jugó en la C, en la B, siempre se mantuvo ahí, un club de barrio. Sí. Que anteriormente tenía su sede en Barrio Santo Domingo, ahí en las inmediaciones del Hospital Central de IPS.
y después sale de ahí, va a la zona del barrio San Francisco, allá cerca de Ceballos Cue, y asciende. Obtiene el derecho de ser equipo de primera división. No tenía título en la cancha. Lo envían de vuelta a la última categoría. Y teniendo esa experiencia, hubiesen capitalizado en su momento. Y así como decís, Johnny, quiero reforzar nada más. No tienen que participar aquellos equipos que no reúnen las condiciones necesarias. Sentimos por ellos, por Ameliano, por Tacuarí, que tienen sus estadios para torneos comercial o de EXA. Ni siquiera para intermedia. Y ni de intermedia. Este es el caso de Ameliano, ni las inferiores se puede jugar ahí. Y si un equipo si quiere hacerse de primera división, e incluso como decir de intermedia, tiene que reunir el requisito uno de tener un predio que sea del club y titulado como corresponde, como había exigido en su momento la Liga Paraguaya de Fútbol. Bueno, les invito a compartir este relato que hizo José Ariel López, futbolista paraguayo que estuvo militando en Ucrania. Hasta hace poco se vino el conflicto bélico y el pobre estaba en el hotel sin poder trasladarse, y hoy hizo el esfuerzo de movilizarse y ya está muy cerca con la frontera de Rumania. Seguramente vamos a probar la comunicación de vuelta un poco más tarde con él, porque imagínense lo que el pobre estará viviendo. Tiene que ir zigzagueando bombas y buscar en sus zapatos, puerto firme, no puerto seguro. Totalmente, y los familiares seguramente también angustiados. Bueno, José Ariel López narrando esta peripecia que está viviendo en Ucrania. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Asunción te saludamos. Contanos algo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estoy muy bien, gracias a Dios. Con mucha calma, estamos acá por un camino. No sé ni por dónde, pero estamos camino como para salir. ¿Por Rumania sería la vía, Hola. José? Sí. Estamos como 80 a 100 kilómetros de llegar a la frontera. Vía segura, entonces entendemos por ese lugar. ¿Quiénes te acompañan, José? Sí, bastante segura es nuestro viaje hasta el momento, gracias a Dios. Estamos saliendo en un autobús con un señor que es ahí prácticamente primo hermano de la señora con quien está ahí en el hotel. Son ucranianos, entendemos, que van saliendo del país. Sí, así mismo. La mayoría son mujeres los que están saliendo en este ómnibus y me están dando la posibilidad de salir con ellos. José, decime, ¿cuál es tu idea? ¿Llegar a Rumania, después tratarías de venir para acá o cuáles son tus planes? Sí, estamos en contacto con Juan Mugelov, ellos están ahí pendientes de que yo entre nomás ya en tierra rumana y para que me puedan ver un vuelo de regreso a Paraguay, sí, así mismo. José, ¿y qué sensaciones tenés que pudiste ver en las últimas horas? Ayer nosotros hablamos contigo a la mañana. ¿Qué pudiste ver, vivir en las últimas horas? Y la verdad, gracias a Dios, no llegué a ver algo muy fuera de lugar. La verdad que sí, anoche estuvimos con un poco de miedo por las noticias que nos llegó, que nos mantengamos preparados, listos como para cualquier momento abandonar los edificios, porque cuando eso nos dijo que en 2 a 3 horas puede haber un bombardeo en la ciudad. Ajá. José, ¿cuántos? Y gracias a Dios no pasó a mayores. Ajá. ¿Cuántos más o menos van en el vehículo? ¿Ves otras personas que van saliendo? ¿Qué tal está la ruta? Sí, la verdad, por la ruta con el cual nosotros estamos yéndonos bastante fluido, no hay tanto tráfico, digamos, y estamos alrededor como 25 a 30 personas. ¿En cuántas horas, si todo va bien, José, estarían ya pasando hacia Rumania? ¿Tenés un tiempo estimado? Y
a 1 hora y media, 2 máximo, digo, si todo va bien. Genial, porque estamos pendientes de vos y entendemos también que tus familiares acá, seres queridos, están pendientes precisamente de tu situación allá. Pero con absoluta normalidad, nos decía que mujeres principalmente están saliendo del país. ¿Tienen acompañamiento militar o diplomático ahí dentro de lo que implica el trayecto? No, eso. No tenemos. Bueno, José, algo que le quieras, algún mensaje que le quieras hacer llegar a tus familiares, porque obviamente vamos a mantenernos pendientes de tu llegada hasta Rumania. Sí, no, y que mantengamos la calma, que estamos camino, Dios mediante ya vamos a estar en 1 o 2 horas más en tierra firme y tranquila, y ahí ya vamos a ver la opción de regresar lo antes posible a Paraguay y estar ya compartiendo ahí con toda la gente. José, ¿con qué saliste con, digamos, todo lo que pudiste cargar y que sea liviano? ¿Qué ves que llevan la gente? Sí, la verdad que... Y tiene así, no es mucho lo que sacan por ellos, pero yo lo que pude traje un bolsocito de mano donde traje un cambio más, y después mi maleta por si acaso está también pero de cualquier cosa yo ya no tengo luego en la cabeza mi maleta. Ajá, sí, me imagino. Ya tengo un cambio, entonces ya lo importante ahora mismo es salir y estar bien. Agua, alimento y esas cosas, ¿cómo hacen, José? Sí, traje una botella de agua y algunas frutas en mi bolsoncito de mano, y con eso estamos bien, gracias a Dios, estamos súper bien. Qué bueno, qué buena noticia, José. Te reitero, estamos pendientes de vos. Si estarías en 2 horas más o menos, querríamos tener nuevamente noticias de vos y pendientes desde acá, desde Asunción. Sin ningún problema, estaré a órdenes, y gracias a ustedes por el tiempo y estar pendiente también de mí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. José Ariel López, el futbolista paraguayo. Me imagino que a esta altura ya estará, ojalá que ya esté hacia zona segura, hacia Rumania, donde una persona lo va a acompañar y le va a gestionar el vuelo que le pueda trasladar hasta aquí en nuestro país. Y contaba que solamente tiene una botella de agua y frutas para la alimentación. Así es que una peripecia y una situación muy, muy complicada es la que está atravesando este compatriota, y la calma que tiene es impresionante, y pide a su gente, a sus familiares también que mantengan la calma. Él está en zona de conflicto, en medio de bombardeo, pero te transmite una tranquilidad. Sí, es que no puede hacer mucho, Ariel. Entonces, mantener la calma es mejor. Sí, pero de todas maneras, de mi parte, yo no sé si voy a hablar así. Yo le admiro. Sí, Burubi ayúdame. Sí, para tratar de salir de ahí, pero al escucharlo se le siente así muy tranquilo. Sí. Pero claro, tremendas es lo mejor imágenes que uno puede hacer en estos casos, pero hay que estar ahí en ese lugar para de fuera. Claro, es totalmente. fácil. Claro, porque sabes que tu vida está en peligro, Claro, pero vos sabés que dentro de no, y todo... las circunstancias, una guerra a esta altura del siglo. A esta altura de la Él vida. se fue para jugar al fútbol y ganarse la vida y se encuentra con esto, por favor. La Federación Sueca de Fútbol ya le solicitó a la FIFA, le comunicó que no van a jugar contra Rusia el repechaje europeo en marzo, cierto. Y le pidió a la FIFA que tome esa misma postura y que cancele los juegos contra... Sí, el efecto Que saque a Rusia de la competencia. Exactamente, sí. En realidad no piden específicamente eso, pero piden que se suspendan esos partidos contra Rusia. Y aquí lo ideal sería sacar ya a Rusia de... Aunque me van a decir, pero ¿qué tiene que ver el fútbol con la milicia? El efecto que causa es demostrar todo el respaldo al... Polonia también hizo lo propio ayer, y el propio Lewandowski apoyó esta decisión. Claro. Pero sabemos que entre Polonia y Rusia ahí... La suba de los combustibles, consecuencia de todo esto. Totalmente. Nosotros pagamos, de ese mundita. Así de sencillo.
Bueno, 11 con 59 ¿Me minutos. permite, querido Ariel? Sí, yo te quiero leer algo antes de que me olvide. Sí, por favor. Escribe una persona, gracias, nos estaba viendo a través de ABC TV también, y dice, ¿qué tal los amigos del Deportivo? Johnny, Yajá a Groenlandia. Ah, muy bien, sí. Vamos a hacer una excursión, una expedición. Sí, el señor Tito Cristaldo me decía que espectacular es para ir a visitar todo el tiempo, no para vivir. Pero vos tenés que aclarar que vos no querés ir a vivir, vos querés ir de visita. Pero o sea, si se da la situación, vamos a imaginar, ¿verdad? Si se da la situación, una oportunidad de trabajo, te gusta el ambiente, me voy 6 meses, de cabeza, un año. Me voy de cabeza. Quedar, claro. Johnny es un personaje, porque yo por ejemplo pensé que me iba a decir, ¿dónde querés ir a vacacionar? Playa de Miami, no sé, las playas de Grecia, esos lugares paradisíacos, o qué sé yo, esas islas, esas playas de Tahití. ¿Cómo se llama Tahití? Qué barbaridad, una zona increíble. Y sale Johnny y dice, Groenlandia. Sí. Pero una zona de frío. A mí me encanta el frío y me gustaría alguna vez ir a un lugar, no a Bariloche. Yo le dije al nuevo presidente de la ASO, a Hugo Armando, hay que hacer, la ASO tiene que buscar un pasaje y se le envía que cumpla su sueño a Johnny, que vaya a Groenlandia. Vamos a ver si capaz en una de esas después consigue más adherentes que quiera conocer. Yo particularmente me puedo sumar sin problema. A mí también me gusta el frío y conocer esos lugares, bueno, va a ser una experiencia única. Magnífica. Sí. Te decía Ariel, me llamó el amigo Darío Núñez y me explicaba, así que le agradezco. No me permitió decir su nombre, pero ya me salió, entonces le digo que fue él. No, pero él está en todas siempre. Sí, y me explicaba el caso de Ameliano, que es la cancha de General Caballero de San Felipe, un terreno cedido por el señor Osvaldo Domínguez. Porque Osvaldo Domínguez compró la cancha de General Caballero para dentro de no sé cuánto tiempo construir ahí cerca de la costanera. No, aquí, acá. En el Bajo. La cancha de General Domínguez Caballero compró el terreno donde está ubicado actualmente el club. Cerca de la costanera. Entonces, no conoces la cancha de General Caballero de San Felipe. No. Y bueno, para que te ubiques más o menos, te vas por la calle. Pues va a desaparecer la General Caballero de San Felipe. No. Y su predio va a tener en billete. En billete. Me decía Darío. ¿Y ese es lo que, para quedarse con ese? No, y a un convenio. Que a futuro, no sé, van a compartir, le va a comprar. Por 20 años va a gerenciar Ameriano la cancha de General Caballero. Y ahí está, ¿sí? Osvaldo Domínguez le cede el terreno a General Caballero para que haga ahí su campo de juego. Me decía Darío, linda cancha está haciendo. Y aparte está en una linda zona. Cerca del complejo Villeta, o sea que ahí cerquita. ODD se llama el complejo, del Olimpia. Exactamente, donde están los chicos. Pero y ahí cerca del nuevo el complejo. No, ahí en ese mismo terreno le cedió a General Caballero, creo que son 5 hectáreas aproximadamente para. Ahí hay muchas canchas. 2 hectáreas decía Héctor. Sí, para que haga su campo de juego. ¿Y las inferiores de Olimpia están ahora en el complejo Villeta? Ahí en ODD. ¿También? Sí, también. O sea, él es una parte del terreno. Claro, el complejo tiene su predio. Es grande ese enorme. Sí, tiene cancha, varias canchas. Tiene 6-7 canchas por ahí. Y al costado está la cancha de General Caballero. El terreno cedido por... Un saludo para Jorge Galeano, más conocido como Jorge Chaca, que también siempre nos escribe, está atento a la programación y dice que General Caballero de San Felipe no va a participar este año Es que hace bastante tiempo dejó de participar. Pasa que se estila desde un tiempo atrás, en la última categoría en la C, aquel que queda último en la tabla al término de cada torneo. ¿Se desafilia? No. Descansa por un año. Ese es, en Argentina se usa desafiliación temporal, por un año. Claro, y esa figura. Sí. Y creo que ya le tomó a Colonial, en otro tiempo a General Caballero de San Felipe, pero ahora por Colombia, ¿te acordás? Un año estuvo fuera. No, eso por conflictos judiciales, por recurrir a la justicia ordinaria que la FIFA no permite y pagó muy caro por aparecer gente que había 5 técnicos, 2 planteles, 3 presidentes, en fin. Pero eso se usa, no, menos mal, para bien ahí del barrio, que el tema es por Colombia, ¿por qué quedó desafiliado? Bueno, señores, hoy juega Guaraní. ¿Título de Guaraní, Gerardo? Recurre a equipo de alternativa. Creo que el arquero, Rodi, tengo el equipo,
ante un Resistencia, donde déjame probar mi memoria. A ver. Va a ser un solo cambio Resistencia, la presencia de Matías Dufar por Jesús Araujo, y después el resto se mantiene. Ruam, así se pronuncia, Johnny, Ruam dos Santos, sí señor. Iván Paniagua, Oscar Brizuela, Jorge González, Wildo Alonso, Tomás Roja, el Chapa Martínez, Franco Aragón y que va a ingresar, que dije recién, es Matías Dufar, el argentino. Sí, ese y arriba que fue expulsado ante Ameliano en la primera fecha. Sí. Y después arriba van el Chino Martínez, el cacupeño, junto a Pablo Palacios, el equipo de Roberto Tiburón Torres. Bueno, se me quedó entonces aquí la bien, Gerardo, bien. La memoria también tiene mucho que ver con la gimnasia, con hacer ejercitar. Y el descanso también es muy claro, el descanso es fundamental. El resaca, no, eso te borra todo. Sí. Gerardo, preguntan si Libertad presenta la denuncia de racismo de parte de Paiva, en el caso Barbosa. Y yo pienso que esta semana que viene se puede tener novedades, dejan sin efecto. Eso el presidente en algún momento tendrá que pronunciarse sobre ese tema, porque se habló bastante, porque cuando va expulsado el argentino con ese encontronazo con Payo, bueno, trajo mucha cola. 2 partidos provisoriamente le suspendió el Tribunal de Justicia Deportiva a Alexander Barbosa, que mañana Libertad Garnero va a tener que recurrir a José Canales para suplir esa vacancia. Bueno, estoy mirando a STV, el noticiero, y gente tomando destino vaya a saber, insospechado, gente que deja la casa. Esto uno veía en Netflix, la Segunda Guerra Mundial. No pensé que íbamos a volver a reprisar este raro, tipo de en estos tiempos. Sí, porque vos ves, por ejemplo, algunas películas donde vos ves los judíos como van corriendo de aquí para allá. Claro, pero en tiempos, en teoría, donde pensamos que la historia no iba a repetir esto. Claro, donde evolucionábamos y empezaron a hacer más fuertes los lazos diplomáticos y todo. Y ahora Guerra Mundial que dejó millones y millones de muertos, y principalmente de inocentes, ¿no? De niños, de ancianos, de criaturas. Que tiene que primar el diálogo, la cordura, la paz, pero cada vez somos más, con el perdón, y todo es demostración cada vez somos más simios los seres humanos. Y es como que nos retrocede a esa época que dice Ariel, ¿verdad? Porque parece que la diplomacia estaba bien vigente ya, el tema. Creo que tiene que ser así, uno cree, pero definitivamente la realidad es otra. Bueno, título de Cerro Porteño, Juanma Figueredo. Pues es que es como título, porque es un todo, no es solamente el partido contra Guaireña. Hay una campaña de captación de socios que empezó hoy en Coronel Oviedo, mañana va a continuar en Villarrica. O sea que todo un suceso de este viaje de Cerro Porteño a Villarrica para enfrentar a Guaireña. Eso por el lado a nivel club, a nivel marketinero en general, y a nivel deportivo ya prácticamente Cerro Porteño tiene el equipo confirmado, y a las 2:30 está marcada, mejor dicho, la salida de rumbo a Villarrica. Bueno, y se despertó, creo que Cerro también en ese aspecto, y el propio Chiqui Arce fogoneó esto, ¿no? Para que la gente pueda aprenderse, asociarse, acompañar al club, que está haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista económico, porque ha armado un equipo que puede dar que hablar en Copa Libertadores de América. Y por el lado de Olimpia, ¿todo bien, Johnny? Sí, todo bien. Copa Libertadores es la idea. Mañana, el lunes, un equipo alternativo va a presentar Julio César Cáceres, seguramente Mateo Gamarra, Sergio Talor, que a esta altura yo creo que Sergio Talor tendría que jugar. El mismo Olveira puede aparecer de vuelta, o el arquero difícil. Yo creo que el arquero no tiene desgaste. Sí, ¿verdad? Es mejor mantener, hablando de gimnasia, el arquero necesita jugar también. Álvaro Zárate con Mateo, o en todo caso que juegue con Cáceres y Mateo por el sector izquierdo, o Mateo que juegue como centro, Castellano como lateral por la zona zurda. Puede jugar el central también Castellano, Exactamente, Castellano, pero la tendencia es que juegue Mateo como central y Castellano como lateral por el sector izquierdo. Sí. Después puede jugar, yo creo que Fernando Cardoso lo van a guardar para que juegue de titular el volante Hugo Quintana seguramente va a jugar de Hugo Quintana, uno de los volantes internos.
Orsusa todavía no. Orsusa empezará a trabajar mañana. ¿Él está lesionado? Está lesionado. Se lesionó en el partido contra Vallejo. Pero es un tiempo muy corto, entre domingo y lunes para que... Pero Julio dijo que esta semana ya empezó... No, empezará mañana. Empezará mañana, así es. Empezará mañana a entrar al campo. Ahora sí ya está trotando, ya tiene el puntas, los delanteros. Yo creo me gustaría verlo, por ejemplo, a Diego Duarte. Sí, a mí también me gustaría verlo, pero me parece que el partido que hizo Walter se lo vio un poco más movedizo. Creo que puede ser el delantero el próximo lunes, el centro delantero. Bien, son 12:10 Maluje ya levanta de vuelta su cartel de pausa. Hacemos la primera pausa y en minutos venimos de vuelta. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal, 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo, 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Kobe S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero. Con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000, tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunícate al 0976-477-248. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Este sábado 26 de febrero es el Día del Tereré y Petrosur lo celebra regalando un kit de tereré completo. Con cada carga de 100.000 guaraníes te regalan una guamba con bombilla, más 2 packs de hierba y una botella de agua mineral. No te podés perder esta celebración de Petrosur por el día de la bebida más popular del Paraguay. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte cuáles son las estaciones Petrosur adheridas. Petrosur, calidad internacional al menor precio del mercado.
Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Podés agendar de manera simple llamando al 2887.000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Autolab del Centro Médico La Costa Lynch, ubicado en el estacionamiento sobre Madame Lynch y Víctor Heim. Entérate más en las redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061 572 967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos en el Emprende Shopping, Festival de Emprendedor, un espacio donde celebramos juntos a quienes impulsan cambios transformadores. Vení a conocer una variedad de emprendimientos, música en vivo, charlas y mucha inspiración como cada primer miércoles del mes. El 2 de marzo en la planta baja del bloque A. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021 495 950. Griegur, el yogur griego del Lácteos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El tema que estamos tocando acá fuera de la cancha, que ya otra vez el amigo de Groenlandia trajo al tapete. A ver, yo él sabe generar, hay que reconocer que sabe generar temas. ¿Cuál era tu, a ver, Johnny, lo que nos decías? Sí, consultaba con una persona, con un caracterizado técnico. Sí, con un caracterizado técnico, sí. Alguien que nunca vio una pelota, si puede entender de fútbol. Y esta persona me decía que sí, estudiando y puede entender. Puede hacerse de técnico una persona que nunca le pegó a un balón. Exactamente. Y la otra pregunta fue que alguien que no tiene técnica, como yo, patadura, no tenemos forma de jugar al fútbol. Le decía que sí podía mejorar. Y la respuesta fue que sí podés mejorar en algo, pero que la sensibilidad no vas a tener nunca. En los pies, sí. Cómo colocar tu pie, cómo manejar la pelota, es muy difícil. Podés mejorar, cómo entrar, en qué momento pegar. Cómo acomodar el cuerpo y todo eso. Sí. Cómo acomodar el cuerpo, que es determinante. Es un lindo tema, pero ¿cómo se nace? ¿Qué es esto? El de arriba ya te y la misma colocó cosa en el envase. Es una cosa rara. Aquellos jugadores que fueron brillantes en su época de futbolista y después dejan ese trabajo y no pueden hacerse de técnico, no pueden enseñar lo brillante que fue jugando al fútbol. ¿Cuántos casos tenemos que incluso algunos intentaron y no? Y lo que pasa es que la docencia también no es para cualquiera, eso de tener paciencia, totalmente, de tener pasión. Eso es determinante. Y además también te dicen por ahí, los que saben jugar la hacen toda fácil y creen también que el otro puede hacer toda fácil. Y algunos que tienen poca paciencia, poca pulga, entonces no le da el carácter para enseñar. Yo una vez le pregunté, y complementando lo que dijo Johnny, a Carlos Quise, sobre el patudo, si el patudo puede mejorar su técnica. Y me dijo que puede mejorar en el tema del saber patear, recepcionar pelota, tocar, hasta allí. Pero que la fantasía y esa gambeta, eso que te 1, 2, 3 en el camino y eso que te nace en el que instante, te duerme esa pelota ahí como nosotros solemos decir cuando sale, por ejemplo, de una baldosa, por ejemplo.
Verle a Maradona hacer picadita es una delicia. O sea, yo retuiteo todo. Porque el tipo se te hace con una pelotita de golf, de tenis, una manzana, pero qué genio, qué pasión tenía Hasta cuando... una tapita de gaseosa. Pero era un deleite. Pero ¿verdad? ese tema de la gambeta, y eso es algo muy difícil de adquirir, a lo mejor con la práctica, ¿verdad? No, eso mucho, pero hay algo que... justamente con la gambeta es difícil. Eso se nace, Juanma. Eso se nace. Pero primero también... como tenés que decía saber Johnny, por manejar tu ejemplo, cuerpo. que le describió muy bien, es la sensibilidad que uno trae, nace con eso. La sensibilidad que tiene en los pies a recepcionar un balón, por ejemplo. Viene un balón alto y cómo bajás, cómo la dormís. Sí. Para no tener problemas, porque varios de nuestros jugadores, incluso de primera división, quieren bajar la pelota y se le va a 3 metros y tiene que llamarle a un familiar inclusive para que le ayude a después recepcionar bien una pelota. El que nace con esa sensibilidad es innata, no. Pero como dice Ariel también, sí, se mejora mucho en la práctica, en la insistencia, en la perseverancia, en el día a día. Por ejemplo, cómo dar un pase de primera, cómo pegar, cómo meter un cambio de frente. En fin, todos esos detalles. Johnny, viajar en Alaska, mi sueño es visitar Alaska, dicen oyentes. Sí, también. Un destino posible también. Después dice, Johnny quiere ir a Finlandia. Sí, todo lo que tenga frío. Pero en particular me gustaría ir a Groenlandia. Me se gustaría... cuenta que se toma mucha vodka, una cosa de esa. Mourinho, por ejemplo, nunca jugó profesionalmente, solo es profesor de educación física y GDT. Creo que él fue arquero. Llegó a jugar, pero no profesionalmente, ¿cierto? Su papá fue técnico de un paraguayo que jugó en el Sportivo Luqueño y que en su momento fue también futbolista en Portugal. Y no me acuerdo el nombre del señor. Y ya en ese momento, en esa época, 15 años tenía Mourinho y ya pintaba para ser técnico. Rogelio Bedoya Libertad del 55, zapato blanco y pantalón blanco. Sí. Palma y Chile hacía picaditas con tapita, era un showman. Mira vos, sí. Gracias por este recuerdo. La historia, es cierto, sí. Más de una vez yo escuché eso. Sí. El que lo ¿Vos sabés lo que es que un jugador esté haciendo show en Palma y Chile? No sé, que se pare ahora a ver quién puede ser. Aquino, Aquino ahí en lo que era la época, ¿no? Sí, era la época, exactamente, Ariel. Ah, no, acá te... ¿Qué dice? ¿Cómo Maradona le hace un túnel estando en Sinaloa y con 2 rodillas hecha mierda? Sí. Le hace un túnel a su asistente y dice, no, Maradona es un... No, él hasta en el vestuario metía el túnel así sin... fue a Isla. Bueno, se está metiendo mucho la gente, Johnny, con el tema de Groenlandia, pero no solamente te quieren llevar allí, sino el caso de Alaska, Finlandia, la Patagonia también puede ser, ¿eh? La Patagonia. Finlandia sería lindo también. Es que son destinos que normalmente uno no va a visitar. Primero, por la distancia, por la parte económica. El costo que es complicado, pero sí. Tenés la posibilidad, tenés que ir a visitar esos lugares. Porque el calor tenemos eternamente, el frío no. Marc Arián jamás fue futbolista profesional y fue un buen técnico, ¿cierto? Ariel Holland era de té de hockey, ¿cierto? Creo que llegó a jugar, no fue futbolista profesional, pero hizo inferiores en la Argentina. Marc Arián, en Platense, él jugó en las inferiores, pero no jugó en forma profesional. Pero hay cientos de casos. Pero vos sabés que él enseñaba, Gerard. Sí, era un estratega. Sí, pero él enseñaba cómo, por ejemplo, chutar. Sí. Yo una vez lo he visto, porque él viene en el año 99, es contratado por la APF para que sea técnico de la selección, después del fracaso en la Copa América. Y Olimpia primero lo trae, después va a Sol y hace una muy buena campaña y toma una muy buena camada. Y después la historia con la selección que va a... Con Cerro también salió campeón en el 90. Sí, también 1990. En el año 90. ¿Cómo se explica eso que hay gente que tiene gambeta en la canchita del barrio, pero hay profesionales que no tienen gambeta, dice? Y claro. Y eso justamente lo que decíamos. Porque se juega otro ritmo. La canchita se trae. Nace, sí. Claro, muchos llegaron a ser profesionales sin tener esa esencia, no trajo del envase la fantasía. Claro, y para gambetear. Eso se acompaña con práctica, se acompaña con actitud y, por supuesto, profesionalismo. Sí. Achucarro y Cuevita, excelente gambeteador, dicen acá los oyentes. Y eso nosotros, por ejemplo, los paraguayos describimos muy bien, esa persona que tiene esa habilidad innata, incanchitero,
sabe toda dónde va a picar la pelota, dónde va a ir a meter una gambeta. Chuleí, Y generalmente tiene- chuleí, otro generalmente abre lata. Chuleí se dice. Tiene la pierna abierta, ¿verdad? Generalmente. En la campaña pues decíamos, es chuleá o chuleá cuapia, ahí lo mitad. El famoso 100, el 11, el que se te quitaba fácilmente 1 o 3 encima y va Te desbordaba. viene un O chuleá petizo cuá, con la pierna arqueada, ese te va a chulear sí o sí. Y en te el va. fútbol paraguayo siete, sí o sí, el 11. siempre existieron jugadores así, por sobre todo los wines. Antes se jugaba ese sistema de wines bien abiertos, win derecho, win izquierdo, y el fútbol paraguayo siempre... ¿Sabe a mí quién me gustó mucho cómo gambeteaba? Hugo Marcelo Velar. No, ese era fantasía puro. Pero sí. acá caminando ¿Quién es parecía- más cercano? Sí, Con lento, tanta naturalidad le salía. pero vos sabés que casi indescifrable su movimiento. Y él era- nunca, su gambeta nunca es igual, siempre es distinta y siempre te va a dejar pagando Con su y te forma va a del- ridiculizar de su pie, siempre. ¿verdad? Pero él era un técnico, no era rápido, era un jugador técnico. No, pero Porque tenía Cuevita, una por ejemplo, habilidad era, Cuevita era la terrible. velocidad, ¿verdad? La velocidad y métale. No es que era un técnico, un jugador de alto nivel técnico, pero tenía una velocidad. Y a Chucarro un poco de Una técnica potencia. y potencia y Una movimiento. potencia, Sí. tenía Déjame contar Sí. un partido que yo he visto en la década del 90, sí, claro. River en su cancha recibe a Libertad y perdía River 1-0. Y el segundo tiempo agarra Hugo Marcelo Velar dentro del área grande. Se saca a 3 tipos de encima. Dentro del área grande en un espacio reducidísimo. Y el arquero fue a buscar otro, parecía un penal de movimiento. Pero una habilidad terrible tenía. Bueno, yo ya pongo, abrimos, porque la gente quería participar y acá están enviando muchos mensajes. Yo el mejor gambeteador que he visto en los últimos tiempos es Hugo Marcelo Velar. Sí. Ya me juego. Un saludo para Fernando Mendoza que nos está escuchando. El Tigre Ramírez, dice él. Ah, sí, también. El Tigre. El Tigre para mí no es gambeteador. Él tenía una potencia bárbara. Pero ¿sabes qué te terrible. hacía el Tigre? ¿Sabes qué te hacía el Tigre? Te encaraba y parecía que te iba a atropellar. Cuando el defensor le iba a apuntar a la pelota, él sacaba y no sé cómo No, hacía, él tiraba era, al él centro. era una potencia terrible y en su mejor momento se entraba a la carrera. Bueno, ¿a quién le elegimos, Gerardo? Yo a Hugo Marcelo Yo Velar. de los que- particularmente no voy a poder elegir a uno en específico, pero voy a nombrar a quienes vi, por ejemplo. Sí. Cerro en su momento tuvo a Domingo Saracho, jugó muy poco tiempo porque tuvo una lesión delicada en la rodilla. En ese tiempo los médicos no eran como hoy día, no. Y se dejó temprano. Tenía una gambeta indescifrable. Le volvía loco. El loco ya me dice uno, que el loco Gabriel. El loco no es tampoco, él es para mí particularmente, es una mezcla de muchas cosas, de habilidad, de Visión, potencia, tiene un disparo, hasta ahora él te va a decir, hoy le traemos aquí y le preguntas esa cosa y te vas a divertir por él, porque 50 metros, te va a hacer un cambio de frente de 50 metros, te dice. Muy bien, Burrito Ortega colabora, por ejemplo, una persona. Burrito era un sí, monstruo, no. La velocidad en espacio corto, el pique y freno que tenía era impresionante. Y yendo más atrás en el tiempo, por ejemplo, Lorenzo Jiménez, el paraguariense que jugó por Olimpia y por la selección paraguaya también mucho tiempo en el fútbol español, era así como dice Juanma, es un morochito chiquito de piernas arqueadas, pero una habilidad terrible. ¿Y vos, Juanma, quién? El mejor gambeteador que vos decís que te levantaba de la tribuna porque sabía que caía hacia la punta, ese gambeteador iba a abrirse paso y que iba a llevar sensación de gol. Y estoy tratando de pensar, pues, el mejor. Hay muchos, ¿verdad? Lucero, por ejemplo, era alguien que sí o sí le sacaba hombre Acá dice, encima. justamente ahora llega. Pero a la Lucero, hora dice. de la resolución era se nublaba. Su pata era muy grande, su pie era muy grande. Y él no sabía chutar, por eso no tenía gol. Sí. Poco gol tenía. Pero él una de las se pocas sacaba veces que hombre metió fue encima. contra Santos en esa noche de Copa en Barrio Obrero, que marcó un gol. Después yo no recuerdo un gol con Cerro. Muy pocos goles marcó. Después lo recuerdo, por ejemplo, a Lazzarini, Adolfo Lazzarini, ya fallecido, vino con la Liga Pilarense en un Interligas, lo deja a River, después lo lleva a Olimpia, incluso jugó por Libertad. Una habilidad terrible. Jugaba pegado a la raya y le sacaba a bailar siempre a su marcador. Y después Pedro Alcide Vareiro también tenía una gambeta. Gerardo, se prende la gente. Quiero ¿Sabes dejar quién era otro? participar. Perdón, Sí. Ariel, yo lo vi jugar en Presidente Hayes y después tuvo un paso muy breve por Cerro Porteño porque era un jugador indisciplinado, salonista. Balbuena, Diego Balbuena. me Ese tipo acuerdo. era un crack. Ese Me tipo era un acuerdo, monstruo. sí. Cambuchí, el Después popular fue Cambuchí. Guaranito. A ver, vos elegís Johnny, porque acá está disparando el WhatsApp.
El gambeteador que te gustó a vos. El gambeteador. Déjame pensar un poquitito, Bueno, pensalo. porque tengo varios. No, pero yo te voy citando más. Omar Cabrera, por ejemplo, también. Tenía Bueno. una gambeta, pero divina. Miguel Domínguez dice uno, el Lorenzo Jiménez, después Miguel Domínguez ya, sí, Juan Manuel Lucero que tiene muchos votos. Almirón, por ejemplo, Josué no Colmán es- ahora dice Soldadito Sí, Benítez. también. Josué Eduardo tiene Ortiz, jugador de Olimpia, ¿verdad? muy poca gambeta, era rapidísimo. Miguel Era Ángel Sosa. el popular Tajuy, ya falleció. Aquel que se había sentado sobre la pelota en un clásico en Copa Libertadores Sí. de Olimpia. Tajuy, sí. Pipino Él- Cuevas. Pipino Cuevas, terrible gambeteador. El sí. Nino Arrua, Guido Alvarenga, Loco González, Alcides Vareiro, clásico Alvarenga gambeteador. era ¿verdad? gambeteador. Ahí tiene el nombre de Alcides Vareiro, Sí. que era... Guido era gambeteador. No. Guido Guido era más potencia. juego, No, era visión de juego. una Luis técnica. Ernesto Torres dice. Oh, ese era. El ese Ciso, por ese ejemplo, está en la ahora. galería de los mejores. Si vas a. Para mí el Ciso. Si vas a hacer. Si me vas a dar un. Si me vas a dar a elegir 3 jugadores, él está entre los primeros. Evaristo Isasi. En poca gambeta, pero una velocidad terrible y sacaba el centro a la carrera como él solo. Maxi Biancucci, Cecilio Domínguez, Sí, ya Maxi jugadores Biancucci, sí. más de esta época. Cecilio era Celino gambeteador, Villagra, ¿verdad? la hormiguita atómica. Sí, era rapidísimo. Incontrolable. Yo me quedo con Cecilio actualmente, un Cecilio Sí. en condiciones. No, no. Adolfo yo me quedo- Lazzarini, Adriano Samaniego, Leoncio Civils, Entonces la sombra. Manuel Benítez en Rubio Ñu, dice. Después hubo Marcelo Velar que coincide conmigo una persona. Envíen sus audios. Ahora leí, pero si quieren envíen sus audios al 0972-730-730. Estamos bien, ¿verdad? Por Olimpia, ¿todo bien, Johnny? Sí, todo bien, todo bien. Equipo suplente alternativo contra Sol el lunes. Ya contó título Guaraní y Viene Libertad. prácticamente con equipo de alternativa de los titulares Josué, Rodi, el portero Vázquez y después voy a dar el equipo tentativo, el que va a salir hoy ante Resistencia, y por el lado de Libertad 2 variantes obligadas el día de mañana para jugar ante Tacuaré en el Defensores del Chaco. La presencia de José Canales por el suspendido Alexander Barbosa y Ernesto Caballero va a suplir la vacancia dejada por Hugo Martínez que ya se pierde gran parte de la temporada. Bueno, yo me acuerdo también de Carlos Antonio Chávez, el famoso cha-cha-cha. Ese era Pero más bien un más velocidad, extremo, más Sí. velocidad, pero cuando le metía el pase Sí. ahí Sí, era velocísimo. y jugaba en punta con un extraordinario jugador que era una potencia, un El que luchador, tenía Alex muy Rossi. buena gambeta y una técnica bien depurada también el finado Víctor Genes. Víctor Sí, Genes. gambeteador. Soldadito por Benítez el- no era gambeteador, ¿verdad? No, era Más rápido. velocidad, ¿verdad? Era Físico, rápido. lo físico, Era, ¿verdad? meter el pase al Tipo vacío, era un Pipino. picador. Tipo No, Pipino. el Pipino era completo. Pipino tiene remate, era rápido y tenía una gambeta terrible. Bueno, ¿y quién es el mejor gambeteador ahora en el fútbol paraguayo? Para mí, Cecilio Domínguez. No, pero No, Julio localmente. Enciso. Localmente, Enciso. localmente, Ah, localmente. para Y mí, rápido, actualmente así me apurás y te digo Josué, por ejemplo. Josué también. Para es mí, muy- Enciso y Josué. Vos sabés que Josué En ese orden. Y Enciso reúne más condiciones, por ejemplo, porque él permanentemente mete pared y eso desintegra la defensa cuando un jugador constantemente, uno te desgasta a los defensores, a los volantes, a los defensores, cuando metes pared seguida. ¿Sabe Y qué? él mete, a veces por ejemplo, exagera con el individualismo, pero constantemente juega Hagamos una elección de 3 jugadores Actuales. actuales. Mirá que Enciso, no- Josué Colmán, Sergio Díaz. Sergio Díaz. Sergio Díaz es muy difícil. A veces nomás como Mira que dice- Claudio Aquino cuando va también hacia la izquierda es gambeteador. Sí, sí, sí. Ese que Él- se amaca y Claudio va, Aquino engancha, que- vuelve para atrás. que busca va. el mano a mano. También me parece un buen gambeteador. Él es un buen mentiroso. Justo ahora dice Allen Claudio Aquino. Es un buen mentiroso. Explico, es un buen mentiroso. Sí. Amaga que se va a ir por la derecha y se te va por la izquierda. Sí. Ahí es inatacable. claro, Él tiene un freno que utiliza y, Sí. y que le hace quedar al marcador y de repente el pum Exacto. acelera y Sí, sí. Es muy difícil. Es gambeteador. Gabriel, otro compañero, otro colega de redacción también nos dice Carlos Arrúa de Nacional. Carlos Arrua. Carlos uno de Arroyo los está- mejores gambeteadores hoy día utilizado como volante. Lamentablemente está Sí. siendo... Se suele decir que actualmente los técnicos van terminando con el 10. Y Rodrigo López está terminando con un jugador técnico. Lo está convirtiendo en un jugador apático, en un jugador de poca producción, Hace lamentablemente. poquito, hace 2 semanas atrás, Espera hablamos un con él. ratito. Me olvidé de alguien. ¿Será este sí que es un jugador? Gracias al oyente. Miguel el Peque Benítez.
Sí, el Peque era, yo Era- es un partido en era- español, será. Se sacaba un hombre encima y pateaba al arco. bocazón de mi defensor de Barcelona, Sergio Miave, será. Su mayor Qué virtud puta es Peque. que buscaba, tenía el arco entre ceja y ceja. él- Se sacaba un hombre encima y buscaba disparar. Y siempre estaba ahí rondando la media luna al Porque el área. gambeteador normalmente te gambetea y te espera. Claro, Peque, para el que Peque. Para que- venir y- así como el torero. El Peque lo que hizo el gol contra Gremio 2002, no, ese un fue- taquito y lo Varios deja, goles de hizo esa- el monumento al defensor, el jugador de Gremio se quedó parado, le dejó un ridículo, será. Que puta, Peque era un jugador Peque era mortal. extraordinario. Peque real. Johnny, no entiendo tenés razón. con el tema de Extraordinario. Johnny, lo de Carlos Arrua. Hace 2 semanas nosotros hablamos con él y le preguntábamos si él le gusta jugar en esa. No, yo quiero jugar adelante. Adelante, dice. sí. Y es uno de los mejores gambeteadores también que Me tiene dicen la Ale actualidad. Silva ahora está recuperando, pero no es que fue muy decisivo en los últimos tiempos. Perdió mucho su cambio de ritmo. Tiene mucha fantasía, Sí. pero Pero yo no es, le pongo. es poco productivo. Está levantando, pero no es que es decisivo en los partidos. Pierde más de lo que gana. O no es que es muy influyente para la elaboración de jugada. Es influyente, pero no es que No es cada la 10 medida mano a que mano. Yo no le pondría en la categoría de gambeteador. No, pero tiene mucha fantasía cuando. Tiene, él Pero esa es pisadita que bastante, tiene. no, pero a veces como dice Ariel, a veces es improductivo y termina entregando una pelota para Sí, otro. claro. O cuando quiere meter Pero no era metedor, cuando era mucho más quiere de lo que meter gana. un Pierde túnel mucho cerca más. de decir en su propio terreno y te termina el rival acosándote. Pero no es gambeteador. Es gambeteador, pero Para mí que no. ¿Sabes lo que él A tiene? mí no esa, me gusta. Esa pisadita que te esconde por detrás y no sabes hacia dónde va a salir y las piernas largas. Para mí eso juega a su favor, pero no le pondría como gambeteador yo a él. El que perdió Gambetta es Derlis. Puede ser. Derli porque es más él en incisivo ese ahora. momento en Rubioñú, Es más letal, ¿verdad? en Guaraní, su primera etapa en Olimpia, era que te dejaba rivales en el camino, cosa que yo no... Ahora hace la diagonal y de repente hasta ahí. Un señor acá colabora, Lorenzo Jiménez, dice, velocidad Sí, ya total. dije en su momento, Ya dijiste, sí, ya sí. ¿Vos dijiste. sabés que yo Lo he prediqué visto en jugar, una- Pero bien, está bien que la gente participe y No, de ellos- distintas ellos edades tienen el y de programa distintas aquí. generaciones, ¿no? Sí. Porque esta persona ya es un poco mayor y seguramente lo disfrutó a Lorenzo Jiménez. Muy bien, No, Él señor. tuvo jugador una, terrible. Sí. una escuelita de fútbol en Fernando La Mora, Universo se llamaba. Lorenzo Jiménez. Lorenzo Jiménez, sí. Él tenía un hermano menor que jugaba el 10 clásico. ¿Salvador Cabañas? Acá pregunta un oyente. No, no era él tenía gambeteador. también, él Más venía potencia, con, remate. él venía con el combo completo. La carrocería, él era. Sí, él sabía utilizar muchísimo la nalga, por ejemplo. Eso es una virtud que no todos tienen, por sobre todo los que juegan al fútbol de salón, los que saben pivotear. Te pone, como se dice hoy día, la carrocería y te deja pagando, te deja en ridículo. Ujú. Saber utilizar esa parte del cuerpo. Bueno, vamos a compartir algunos audios, ¿les parece? Porque vos sabés que interesó, Johnny, para que veas, interesó demasiado el tema porque la gente, pero masivamente colabora con nosotros aportando nombres y envían audios y envían también mensaje. A ver, dice acá, el que era de Porque Sol y jugó en Villalba también Cerro. era un buen gambeteador. y Ortigosa tenía- era un chuleador en una baldosa, dice por Ortigosa. ¿José María? No, él es mucha potencia. Ricardo Balinotti, ¿te suena? No, es rápido, Cupi Balinotti, sí, jugó por Rubio Ñu, Libertad, en la selección juvenil que jugó el Mundial de Japón en el 79, pero era muy veloz. Está muy bien. Vamos con los audios. Jorgito Villalba también, que jugó en los 90 en El Olimpia. chiquitín en Olimpia. Villalbita. Villalbita, Jorge, Villalbita. sí. Ah, Y aparte Villalbita. tenía remate a la carrera terrible, metía esos sablazos cruzados y tenía una gambeta también muy buena, Jorge Villalba. ¿Tenemos una comunicación? Estamos en contacto con Luis Cáceres. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos Muy bien. para tus compañeros de la Presidente, audiencia. Presidente, Señor. ¿cuál fue el mejor gambeteador que viste? Eso que corrían por la punta derecha, se amacaba, se sacaba 1 o 2 centro, gol. Y el Guareña tiene mejor de la una hora. actualidad. Guareña tiene una hora. Lito. Ah, Lito. Qué grande, Lito. El juvenil Lito. No sean malos. No, pero bien, una forma de decir. Una manera de decir, no, Cariñosamente, para nada, por favor. cariñosamente. No, por favor. Es un No, ejemplo. Lito. Sí, un Lito ejemplo. Lito es un ejemplo. La verdad que nosotros sentimos mucho, ¿verdad? Que haber llegado un poquito tarde, ¿verdad? Para verle a Lito en su esplendor, en sus años más jóvenes, ¿verdad? O en sus mejores años, ¿verdad? Porque es un gran jugador, una gran persona, ¿verdad? Sobre todas las cosas y sirve de ejemplo acá para toda
toda la plantilla, para toda la formativa, para todos los chicos que están empezando. Y un jugador como él, yo estoy seguro que hubiera sido una figura para todo el fútbol nacional, ¿verdad? Presidente, usted es bastante joven, pero me imagino que a alguien le habrá contado ahí en la ciudad, porque estamos hablando de jugadores habilidosos. Yo recuerdo que por Guaireña siempre jugaba Ramón Cabral, un chiquitín, un 10 clásico que era terrible. Y su hermano Miguel. Yo no le llegué a ver a ellos, ¿verdad? Sí, por eso sos chico. Sí, pero Ramón era sí o sí tenía que jugar en la selección de fútbol de salón y en la selección guaireña de fútbol. Mi papá el que llegó a jugar con ellos mucho tiempo en la selección guaireña y acá en clubes locales. ¿Y decirle el nombre de tu papá, presidente? Carlos Cáceres. Sí. Central. Está también la directiva de Guaireña, presidente. Él es delegado, sí. No, en realidad mi viejo es el presidente mayor. Yo estoy acá nomás de pantalla. Los papás es el que manda. No, los interligas con la selección guaireña y los clásicos que se daban con Ovetense acaparaba la atención de gran parte del país en su momento. Sí, así mismo. Presidente, contanos. Sí. No, te decía nomás que ese partido que en la selección guaireña, en el Nacional B del 2014, perdió acá de local ante Oviedo, ahora donde tuvimos una recaudación y una asistencia de público récord en aquel entonces. Ese también fue un punto de inflexión, ¿verdad?, para que nosotros nos animemos, ¿verdad?, y tomemos no como un fracaso, ¿verdad?, sino que aprender de lo que vimos, ¿verdad?, con el arraigo que tenía la gente, con el fanatismo de la gente, ¿verdad?, y nos propongamos estar hoy día donde estamos, ¿verdad? Eso nos sirvió también como motivación y como inspiración para estar hoy día donde estamos. Presidente, ¿cómo está el tema de las entradas? ¿Ya agotadas? Agotadas casi todos los sectores, excepto la la gradería sur, ¿verdad?, que es la gradería local, que nos quedan como 800 entradas más o menos. Bueno, y si se venden todas las entradas, ¿qué cantidad de asistencia vamos a tener? Y más de 8.000 personas. Bueno, ¿qué fiesta se va a dar entonces? Pero, ¿cuántas entradas al sector visitante de la gradería visitante dijo, presidente? 2.400. Pero quedan ahora a la venta unas 300 más o menos. El local. La misma cantidad. Pero el remanente de la gradería local, ¿cuánto quedan? 800 quedan. 800, gracias. Sí, según el último reporte que me estaba fijando. ¿Vos ya estás allí en Villarrica, presidente? Sí, yo vivo en Villarrica. No, ya sé. Pero solés estar por acá. Sí. Solés venir, quedarte por acá, volver. Sí, pero para este tipo de partidos, ahora y de semanas así como la que tuvimos hoy, estoy casi siempre por Villarrica. Y creo que habrá mucho turismo, también la gente va, la vez pasada estaba por acá la gente contándonos que iba a ir masivamente. Anoche ya muchos salieron de acá de Asunción. Viste. Sí. Tenemos cerro, tenemos lugares turísticos por allí cerca también, presidente, ¿no? Sí, la zona tiene esa característica, ¿verdad?, de ofrecerle a la gente de afuera sitios que visitar, lugares. ¿Qué sitio recomendaba, presidente? Y mira, a mí me gusta mucho la zona de la Colonia Independencia, ¿verdad?, donde en los últimos tiempos se vienen desarrollando emprendimientos así turísticos, hoteles, hostales, donde se tiene mucho contacto con la naturaleza, y también existen lugares donde se hace ecoaventura y cosas así, que está muy bueno y se desarrolla mucho el turismo y la gente conoce la zona y Villarrica, ¿verdad? ¿Están sintiendo ya hoy el movimiento de la gente que está yendo para este fin de semana, presidente? Desde anoche que se siente la presencia masiva de extranjeros. Extranjero, así luego le dicen al que no es de la zona. Yaguá extranjero normalmente se dice. Yaguá extranjero para decir. Pero por ejemplo, para los más jóvenes, ya se pueden ir hoy a la discoteca, mañana, qué sé yo, dormir, almorzar, irte a la cancha, salir otra vez de joda a la noche y retornar el otro día. Hacer turismo. O sea, muy linda ciudad. Queda muy bien el calendario. Quedó perfecto en el calendario porque el lunes es feriado, presidente. Sí, tal cual, ¿verdad? Yo creo que mucha gente va a aprovechar el feriado largo y aparte de venir a ver a Cerro Porteño o a ver la Guaireña, ¿verdad? Va a aprovechar y conocer un poco la zona, ¿verdad? ¿Qué tal está la cancha, presidente? Bien, está muy mejorada, ¿verdad?, con respecto a cómo terminamos el año pasado. Después del partido Olimpia también se siguió y se continúa, ¿verdad?, trabajando en ella para presentar una mejor cara, para presentar
para presentarse mejor, ¿verdad? Lo que venía. Y está bastante bien, está bastante mejor. Perdón, hicieron plantaron semillas nuevas después del partido contra Olimpia de vuelta, presidente. No, se le hizo un trabajo de fertilización intensiva, ¿verdad? El ingeniero Luis Chola que nos está asesorando, ¿verdad? Acá con el canchero local. Y la verdad que mejoró bastante. Conste que, mira, se usa mucho, ¿verdad? Porque se entrena por lo menos 2 veces a la semana. En la reserva juega al día siguiente. Ahora se suman 2 categorías del fútbol femenino. Y está mucho mejor. Aún así está mucho mejor. ¿Cómo van a hacer con la cuestión de la identificación de los hinchas? ¿O ahí no hay problema? ¿El hincha de Cerro puede entrar a cualquier sector? En principio hay una recomendación de la policía, ¿verdad? De evitar la camiseta, en este caso Cerro Porteño, ¿verdad? Sectores locales. Por eso habilitamos exclusivo, ¿verdad? El sector norte para el hincha visitante. Queremos también, ¿verdad? Darle preferencia, ¿verdad? A los hinchas de la zona, a la gente de Villarrica, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros, ¿verdad? La gente quiere verlo a un equipo como Cerro Porteño, con todas sus figuras, con lo bien que viene jugando al fútbol, ¿verdad? Y quiere ver también de paso y quiere dar también la sorpresa con el equipo de Guaireña, ¿verdad? Haciendo buen partido, apoyándole a Guaireña y tratando de tumbarle al encumbrado Cerro Porteño. Presidente, ¿cuánto cuesta el paseo en Carumbé allí? El paseo en Carumbé con la inflación actual ya está por los 20.000. No, pero combustible no le va a afectar a Carumbé. No, pero hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor, el chofer seguro que ya habrá aumentado y si hay ¿cómo se dice? Muchos turistas, se le cobra un impuesto extra al turismo. A las puchas. 20.000. Tienen que aprovechar un poquitito la gente que tiene y que se mantiene en ese negocio, ¿verdad? Una posibilidad de entrada. Bueno, presidente, gracias por el tiempo. Listo, señor. Hasta luego. Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, con nosotros. Son 12:45. No sé si agotamos el tema. Para cumplir con los oyentes que enviaron sus audios, vamos a compartir por lo menos 10. O sea que yo quería mencionarle nomás, porque allá en Villarrica, ustedes son muy solidarios, son bien hospitalarios. Yo no creo que haya problema. Está bien la recomendación policial, ¿verdad? Por una cuestión de seguridad. Pero no creo que haya problema. Seguramente el villarriqueño va a llevar su remera de Cerro. Es que normalmente muchos llevan su remera partida a la mitad, camiseta de la mitad Cerro, mitad Guaireña. Pasa que ahí en el partido era la Olimpia, rivalidad con Oviedo nada más. Sí. Fue todo bien ahí. Sí. Olimpia Guaireña fue sector, en este caso, hacia la derecha de las cabinas, de la hinchada local. En la zona preferencial, Olimpia, Norte Olimpia. Entonces yo creo que con esa experiencia no va a haber muchas restricciones, ¿verdad? Para los hinchas de Cerro que quieran entrar en otros sectores. Hablando de eso, me dicen 12.000 socios al día tiene Cerro actualmente. 12.000 que comenzaron de cero y que hasta aquí, desde a principio de año, tienen 12.000. Ojalá que termine esto del Carumbé de Ariel. Pobrecito caballo con el calor. Ustedes se dan cuenta, el calor, el asfalto, el pobre caballo flaco que no toma agua, que no come. Encima hay que cargarle unos cuantos gordos allí en el carro. No, por favor. Dejemos. Pero, en una época... Tenés razón, Johnny, ya pasó esa época, pero ahora si le cuida bien el dueño de hay ese que transporte, bien, darle ese agua, transporte, el asfalto, bien, tomar el caballo. Porque es un punto de atracción turístico. Sí, pero no, ya hay otra forma de... Eso quedó. Esta es la criatura que va a querer subirse al Carumbé. Eso quedó a tu hija le lleva y va a querer. En el año 40, a esta altura, 2000. Estamos hablando de la guerra, una época donde no tendría que no tendríamos que tener una situación como esta, la guerra. También el hecho de tener animales en una zona. No son las que... en una zona con asfalto, Ariel. ¿Vos sabés lo que es? Cómo golpea el pie del caballo. Pero eso se le coloca en una goma, algo así se lo coloca para que no se desgaste. Sí, pero igual, Ariel. Estoy mirando acá. Y mira que yo tenía como un punto de atracción del Carumbé, será que vos te vas y algo distinto. Los caballos pobres flaquitos son, Ariel. Entonces No, pero sí, es cierto, la Sociedad Protectora de Animales puede intervenir cuando el caballo no está bien cuidado, si no está bien racionado, si no le da de beber
agua, la cantidad suficiente, porque esos animales, no es que vos le das así 1 litro de agua y ya está. Sí, claro. Hasta que ellos te dicen, no, hasta aquí. Sí. Y ellos beben mucha agua. Y muchos de los que lo utilizan descuida totalmente ese, No, y yo estoy ese aquí, viendo aspecto. aquí Y en ese la sentido foto. comparto contigo, no hay que jugarle al animal. Sí, señor. Pero como dice Ariel, está del lado también turístico, que los niños, una cosa de esas, Vos sabés pero que no se vos sabés que a mí me gusta mucho, me gustan esas ciudades que aún Mantienen su conservan esencia. ciertos elementos. Y ahí por el históricos, camino a Villarrica cultural. es ideal para ese tipo Sí, de... sí, sí. Todo para lo su gusto. contrario a lo que dice Johnny, o sea, que mezcla un poco urbanidad con lo antiguo, o sea, con lo clásico, con lo tradicional. Ariel, me está, que no quiero dejar de mencionarle a jugadores habilidosos y de gambeta así terrible, Edgar Denis. Araña. Le suelo ver por el parque Carlos Antonio López. Sí. Hace poco lo vi, lo saludé. Vos sabés que está igual, no cambió nada. Sí, El flaco se siempre mantiene, igual. sí. Y después ya le mencionamos a Luis Torres. Luis Torres era una locura cuando tenía el pie, la pelota bajo el pie. Johnny el caballo, ¿cómo es mejor que vos? Dice un oyente, Johnny. Algunos. En el fútbol de salón, el doctor Ramón Carosini, Monchi Carosini. Dios, nunca he visto así un hombre tan habilidoso como Ramón Carosini. Pero jugaba fútbol de salón. Llegó a jugar también el fútbol de campo en Olimpia. Jugó Su hijo no está en futsal actualmente. son San Lorenzo también. sus sobrinos son los Ah, sus que sobrinos. sí. De su hijo no tengo así reporte que estén jugando, pero varios de sus sobrinos jugaron y sus hermanos Johnny, todos. Ariel, perdón, una información que no te va de contramano, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de informar que el connacional José Ariel López ha abandonado territorio ucraniano muy bien, noticia y que importante, actualmente se encuentra en permanente contacto con el cónsul argentino y funcionarios diplomáticos. Qué bien, qué buena noticia. José López ya pasó a Rumania, entonces de esta manera abandonó territorio bélico, territorio en conflicto, ya dejó Ucrania y está en Rumania, así es que para tranquilidad de sus familiares ya se hará las gestiones allí para que tome el vuelo y pueda retornar a nuestro país. Muy bien, qué suerte. Che. Déjame enviar un saludo a un amigo que me escribió recientemente, es de Ciudad del Este. Están escuchando la radio y siempre están en sintonía de la 7, pero en este caso allá 107.1 Ciudad del Este. Sí, ABC FM, del Este. FM ABC. Omar Silva y toda su familia nos están escuchando, entonces le enviamos el saludo y a toda su familia, a Omar Silva. Bueno, y atención que estamos consiguiendo la comunicación con José López. José, Batecoy, José, ¿será que suerte? ¿Ya estás en Rumania, José? Mal aporte, sí, una felicidad inmensa. Estamos acá en migraciones para pasar oficialmente a Rumania. Qué suerte, José, será porque realmente acá estábamos comentando y seguíamos tu caso. Va a ser muy complicado todo lo que viviste allí, en Ucrania. Sí, impresionante. Sinceramente es una buenísima anécdota para la vida. Ahora te escuchamos. Si bien, José, vos sabés lo que mucho me llamó la atención, que transmitiste siempre calma, tranquilidad, pero no sé si en el fondo estabas con miedo, con mucho temor, pero por lo menos acá te escuchamos el otro día de mañana, hoy también, y siempre tenías mucha tranquilidad, por lo menos eso es lo que transmitías. Sí, así mismo, desde el primer momento de la noticia que me quedé ya atrapado, prácticamente traté de mantener la calma porque ya sabía dónde estaba parado, entonces nada más que seguir orando y encontrar una salida rápida, y gracias a Dios ahora ya estamos a salvo. ¿Cómo fue la organización, José, para tomar tus cosas? ¿Cómo conseguiste el móvil, el bus para salir, para abandonar ahí esa zona? Y gracias a Dios me ayudaron mucho la señora del hotel donde estaba, del restaurante, y también el directivo del club. A través de ellos me dieron un lugar en el bus para que pueda salir con ellos. Están saliendo aquí muchas familias, la mayoría son mujeres, señoras, y me dieron un espacio con ellos, gracias a Dios. Qué suerte. ¿Vos estabas en Odessa, José? Sí, en Odessa, en la ciudad de Odessa. ¿Y Odessa cuántos kilómetros está de Kiev? Más o menos. De Kiev está prácticamente
450 a 500 kilómetros. Muy lejos. Y en el recorrido que ustedes hicieron, ¿había presencia de militares, combate, o fue todo tranquilo por la ruta que utilizaron? Gracias a Dios fue muy tranquilo, muy tranquilo. Había en algunos puestos así, militares, policías, pero nada más, todo tranquilo, gracias a Dios, sí. José, ¿y vos llegaste así a escuchar las bombas? Sí, el primer día que pasó, sí, llegué a escuchar, pero no pasó mayores nada. Felizmente. ¿Y pudiste conciliar el sueño en estos días o la tensión, la preocupación se impusieron? Y no, traté de mantener la calma, sí, ya no había vuelta que dar, entonces pensar positivo y tratar de mantener la calma a todo momento y transmitir también eso a mis familiares, porque también en el fondo ellos están muy preocupados por mí. Una sugerencia del gobierno de abandonar esa zona, digo, el gobierno ucraniano, ¿había comunicación en los medios de comunicación? ¿Le sugerían algo para abandonar ahí la zona, José, o fue decisión tuya? Y por la seguridad de cada uno, prácticamente ellos prefirieron, ¿verdad? Obviamente, que un extranjero que si quiere que deje el país. José, ¿y desde cuándo vos estabas en Ucrania? ¿Hace cuánto? Y hace 22 días máximo. El 5 de febrero era que llegué ahí. ¡Barbaridad! ¿De qué parte del país sos, José? ¿Acá de Paraguay? De acá. De la ciudad de acá, ahí. De Misco Poblano, de acá, porque justamente acaba de decir de Costa Baezos, de Costa Baez Cabul. Así mismo, así mismo. Y conozco, yo soy de acá ahí también. José, Costa Baez Cabul. José, y vos sabías de esta probabilidad, ¿no? Porque este conflicto ya se venía hablando de que podría estallar en cualquier momento ya hace algunos meses. ¿Sabías o ignoraste esa posibilidad y te sorprendió allá? No, desde el primer momento nosotros estuvimos informados, pero como que en lo que leíamos nosotros llevaban ya un conflicto hace años, sí, o como por medio de 14 años y entonces nos jugamos, ¿verdad? Porque no sabíamos si podía pasar hoy, mañana o cuándo. ¿Y cómo hiciste con el idioma para comunicarte, para pedir auxilio? ¿Cómo hiciste? Sí, a través de traductor. José, ¿y cómo llegaste a parar allí, en Odessa, Ucrania? ¿Cómo te fuiste, digo? Y a través de Costa Baez Cabul a Odessa. No te entendí. No, te decía, ¿cómo fue un empresario? ¿Cómo fue que te fuiste para jugar en el fútbol allí en Odessa? Hola. ¿Quién te ¿Me llevó puedo ahí? aguantar un ratito, por favor? Un ratito. Acá me están llamando de migraciones. Dale, José, dale. Dentro de todo creo que ya está, ¿verdad? Sí. Estamos contentos con él, se nota que él está muy feliz también, porque ya está en zona segura, zona fuera de conflicto, habrá pasado un montón de cosas, muchas sensaciones. No sé, yo me pongo en su lugar, vos sabés que estás lejos de tu país, de tu gente, con pocas posibilidades de ayuda, las bombas que ya van cayendo. Dentro de todo, él tuvo, ¿verdad?, por decir de alguna manera, la suerte de estar lejos de la zona de conflicto, ¿verdad? Sí. 500 kilómetros más o menos. 500 kilómetros. Es mucho, ¿verdad? Pero igual está en un país porque imagínate lejísimo de tu país. Imagínate en una zona de guerra, vos tenés que tomar un recorrido no sé cuántos kilómetros para ir a para nada seguro, cualquier cosa puede pasar en el camino, te puede caer una bomba, te pueden tomar los militares, los rusos, qué sé yo, un montón de riesgo. Y hace poquito que llegó incluso. En enero, dijo, ¿verdad? Sí, hace 22 días, dijo. 22 días, sí. Hace poquito. Claro, el tema es que, como dice él, ya hace rato venían estos países en un estado permanente de conflicto y como que siempre era amague nomás y muchos creían que iba a ser de vuelta una amague, hasta que lo de Putin fue totalmente serio y el episodio cambió absolutamente y se produjo el estallido y la agresión o el ataque de Rusia a Ucrania. Ya cortamos la comunicación, ¿verdad? Ya está. Le agradecemos a José, seguramente nos estarán escuchando sus familiares allí en... José Ariel López. José Ariel López, el compatriota, reiteramos que ya abandonó Ucrania
y que acaba de cortar con nosotros. Sería bueno que algún equipo intermedio lo contrate a José Lino, para que de esa manera pueda ¿verdad? tener una pequeña entrada. Porque si fue contratado allá significa que tiene condiciones. Y sí. Tiene condiciones. Pausa y venimos. El último sábado del mes de febrero de cada año se festeja el Día Nacional del Tereré, la bebida oficial del Paraguay y patrimonio cultural de la nación. Este sábado 26 de febrero, como todos los años, festejamos este importante día con la hierba oficial del tereré, Yerba Mate Indega. Participa del sorteo de kits de hierba para prepararte un refrescante tereré y embogue el calor. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demostrá a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovechar los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada. De 3 al 7 de marzo te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.nobel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. En Cambios Sirentaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Este sábado 26, Carnaval Candilejas 2022. Show en vivo de Brasil Manía, 21 a 30 horas. Show de bailarinas, regalos de créditos para los que vengan con alegoría de carnaval. Caipi 2x1, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A.
Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases. Tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, señores, estamos retornando 1:04. Yo te digo una cosa, Arielito. Cada cosa que vimos en este mundo, los chicos? ¿Qué le pasa al ser humano? Lo que se impone más que nunca esa pregunta. ¿Qué le pasa al ser humano? Ataque, muerte, éxodo. ¿Qué le pasa a este maluje? Vamos a comenzar por Guaraní, entonces, para completar, Gerardo, ya que juega Guaraní hoy, frente a Resistencia, y todo el espacio es tuyo. Perfecto, señor, muchas gracias. José, llorase. Y el equipo de Alternativa no dieron a conocer, juega mucho a las escondidas, pero bueno, se respeta. El Mister. El tema de Jubero. Claro, no dieron a conocer, por ejemplo, la lista de concentrados, pero sí llevaron 20 jugadores. David Vázquez, el portero. Qué difícil de pronunciar. Sí, a mí me cuesta. Yo quiero decir David. La vez pasada yo anuncié el equipo. David también. El equipo de Guaraní no me salía. David me salía. No, y a mí me sale Davis. Y es Davis. Davis. Lo que pasa es que David en inglés. pero David Beckham. Yo particularmente le pregunté al colombiano de 23 años, de Barranquilla, ¿cómo se pronuncia? Y Davis, así como se escribe. Davis Vázquez. Rodi Ferreira, de lateral derecho. Julio el Polaco González, Román o Vargas, uno de los juveniles para jugar en la saga por el lado izquierdo. Vargas fue el que jugó ya el año pasado contra Cerro, ¿verdad? Sí, contra Cerro, no desentonó, jugó bien y viene esperando ahí su oportunidad, y hoy creo que lo va a tener con este equipo de Alternativa que va a presentar Jubero ante Resistencia. Y de lateral izquierdo, Walter Ortiz, el eje esportivo luqueño. Devenido a lateral izquierdo, es volante. No, es lateral. Vamos a ver, ojalá. Berti parece que le había puesto como lateral izquierdo. Sí, exactamente, sí, su compatriota. Marcelo González, la hormiga, va a jugar de extremo por derecha. Brian Fernández, de volante central, un chico de las inferiores, junto a Ángel Pirayú Benítez. Y el Mati Segovia, el extremo por izquierda. Ese es otro de los que tiene una gambeta terrible de la actualidad. El Mati Segovia. Ariel, no olvidamos del Mati Segovia, que tiene una gambeta de lo que es actual hoy día, que va a jugar de extremo por izquierda. Y arriba va a jugar José Ariel Núñez junto a Sergio Vareiro, el ex general Díaz. Entonces, oportunidad para Vareiro, ojalá que se ponga las pilas este muchacho. Pintó muy bien, pero después se fue quedando, incluso incluso salió fuera y no aprovechó. Tiene 22, 23 años, una cosa de esa, y no sé. Cerro lo contrata como sucesor de Diego Churín, lo contrata. Es más, él cuando llega a Cerro, cuando hace su presentación, él elige el dorsal 19 que usaba Churín. Sí. Y no tomó en serio. No tomó en serio. Por eso te decía, mostraba cosas interesantes cuando apareció en General Díaz. Pero fue a México, no pasó nada. Al volver rápidamente quiere decir que no calaste, no cuajó su presencia ahí. Y después lo trae Cerro, y ese era un trampo. Él no llega a irse a México. Él de General Díaz le compra al Necaxa, pero inmediatamente cede el pase a préstamo a Cerro. Ajá. Y de Cerro
ahí sí va al fútbol mexicano, pero jugó poquito ahí. Sí, pero volvió otra vez. Sí, volvió enseguida ahora, otra. esta es otra brillante oportunidad que tiene. Sí. Y Resistencia decía, va a tener una sola variante con relación a lo que había presentado ante Nacional, la presencia de Matías Dufar por Jesús Araujo, quien está lesionado, y va a jugar con Rubén Dos Santos, un arquero que tiene 2 metros. Es gigante, sí. Gigante. Tiene buen porte físico, pero por abajo es donde le cuesta un poco. Claro, a los arqueros sí. de esa contextura física, los balones a arrastrón le cuesta una. Jesús Araujo era de Sol de América o de Libertad ayer. De Sol de América. Para mí que era de Sol, ¿verdad? Sí, inferiores de Sol. Sí. Con esa camada, Jonathan Samaniego y compañía, sí, ¿te acuerdas? Jonathan tenía una buena gambeta y tenía, él venía así, él era una especie así, tenía esas condiciones de cuevita. Y le pegaba. Porque metía diagonal y tenía muy buena pegada. Hoy tiene 120 kilos, más gordo que yo. Lo había contratado a la América de México, me acuerdo. Sí. Y nunca se fue. No, nunca se fue. Él llegó a estar en Trinidense, me parece, en la intermedia. En Trinidense lo cedieron a ver si porque en Sol, cuando aparece en primera por el tema del sud de 20, sud de 19, le benefició a él porque, claro, él tenía sobradas condiciones. Sí, él hizo goles en Copa Sudamericana y todo, y se quedó con su maniego. Y incluso antes, ya más chico, fue a Italia. Pero creo que no se alegró, una cosa de esa, y volvió. Después de hacer una Copa Sudamericana muy buena. Interesante. Y ahí se fija en él. Él fue uno de los mejores de Sol. Pero se dejó estar el chico. En esa Copa Sudamericana que él elimina Atlético Nacional, ¿te acuerdas? Sol de América juega contra Atlético Nacional, que vinieron los Berrillos y compañía, ¿te acuerdas? Sí, aquí en Villaliza. El Lobito Guerra y compañía. Sí, el Lobito Guerra, el arquero que juega en River. Armani. Recuerdo que yo le hice una nota a Armani, 2 metros, una cosa de esa. Yo tengo 1,10 m. ¿Qué año fue eso? ¿2017? 18. ¿No fue el año en el que Nacional elimina a Cerro en semifinales, verdad? No. Y... Pero eso fue entre yo decía lo de Rubén Dos Santos, que es el portero. Iván Paniagua, Oscar Brizuela, Jorge González, Wildo Alonso, Tomás Roja, un ex Sol de América que también pintó muy bien. Vino a Cerro Porteño también. Él vino lesionado a Cerro. Sí. En el medio de su recuperación. Ese fue el Atlético Tucumán del fútbol argentino. Y se lesionó y bueno, ahora está levantando otra vez su nivel. Ojalá que Franco Aragón, Fernando Martínez, Matías Dufar, Diego Martínez y Pablo Palacios para el encuentro que está marcado para Dos Bocas. El chino es interesantísimo. 18-15. El chino es interesantísimo. El Chino Martínez. Muy buenas condiciones. Va a buscar todas las pelotas que caen dentro del área y después cómo colabora a la hora de... Y hablando de carrocería, de ¿verdad? Marcar. A la hora de marcar es terrible. Y ante Nacional, por ejemplo, la primera vez que yo le he visto en primera edición, porque ya lo he visto en intermedia, fue uno de los goleadores de Resistencia. Él fue, me parece que le dio el gol del ascenso a Resistencia. Convirtió el gol del ascenso. Es generoso a la hora de correr. El partido entraba en su parte final y él seguía corriendo como pocos. Él es de KQP. Y a la par de jugar al fútbol también está estudiando una carrera que hoy día muchos se inclinan por eso y se saca buena plata, según los que trabajan en eso. Fisioterapeuta. Fisio. Sí. Hay que ir acompañado siempre, ¿verdad? Pero se saca bien. Está en auge eso, porque muchos juegan deporte amateur y juegan medio en serio. Sí. Entonces se cuidan los muchachos y se lesionan y van ahí y aparte personas de la tercera edad hoy día, por ejemplo, se recomienda mucho la fisioterapia. Sí, señor. Por eso hay un campo interesante en esa profesión. ¿Vos te vas a llegar ahí, no? ¿Cómo? ¿Te vas hoy a la cancha? Voy a estar, Dios mediante, hoy en Dos Bocas para que Guaraní va a buscar su primer triunfo, pero se va a encontrar con Resistencia bien embalado, que corre, que muerde la cancha. Y para mí es Resistencia el candidato para ganar. Sí, porque el candidato a ganar por el equipo suplente y todo. ¿Pone equipo de alternativa Guaraní? Sí. Imagínate si al equipo principal le cuesta ganar, al alternativo. Y a veces, por ejemplo, ocurre a la inversa. Aparecen con mucho apetito de gloria, de triunfos, aquel que está esperando, aquel que es suplente, y bueno, deja todo y más de una vez ocurrió, pero siempre
se deja el beneficio de la duda cuando uno pone el equipo suplente y no es el titular para jugarse. Aquí es Guaraní el candidato, pero como bien dice Johnny, comparto con él, Resistencia es el candidato indudablemente. Bueno, cerramos Guaraní entonces. Sí, señor. Vamos a pasar por Olimpia o Cerro para ir en orden, porque Cerro juega mañana. Cerro juega mañana. ¿Vos sabés qué gana de ir ya de estar en Villarrica, che? ¿Vos cuándo te vas? Mañana nos vamos nosotros, con todo el equipo. ¿Vuelven el mismo día? Volvemos en el mismo día. La idea era hoy. Se va Gilberto como chofer, va Fernando Romero y Guillermo Neo. Todo el equipo va Guillermo Daniel, bueno. sí señor. Vamos todos. Muy buen viaje. Al mediodía. Profesional está garantizado. Entonces. Hubiese estado lindo ir hoy, porque por lo que dijo el presidente, ¿verdad? Como ya se siente desde ayer la presencia de los extranjeros, dijo él, ¿verdad? Sí, así le dice. Pero linda ciudad de Villarrica. La República del Guairá. La República del Guairá, sí señor. Linda ciudad de Villarrica, mucho atractivo. Muy linda ciudad, muy lindas chicas, se come bien, se pasa bien siempre. Sí. ¿Te acuerdas que fuimos a cubrir el clásico ahí contra Oviedo, contra Ovetense? Sí, en intermedia. En intermedia, sí señor. Miramos de 90 minutos, miramos 10 minutos el partido. No, mentira. Siempre, Estábamos parados. No, había chicas que tenían imán. No podía dejar de mirarla. De la belleza que tenían los guaireños, sí. Espectáculo. Bueno, Juanma, Cerro Porteño. Cerro Porteño, sí señor, que entrenó hoy bien temprano por la mañana. A las 8 de la mañana, Cerro Porteño ya realizó la movilización que corresponde el día de hoy, el día sábado. Y posterior al entrenamiento, que terminó 9:30, 10 aproximadamente, los jugadores ya encerrados en la concentración, almuerzo, y ahora en una hora y media más seguramente van a partir rumbo a Villarrica. ¿Siempre concentran en novena? ¿Sobre novena? Siempre sobre novena. Ahora está hermoseada esa parte. Chiqui mandó algunas obras, ¿verdad? Agrandó el espacio de esparcimiento, hay canchas de pool, mejoró esa parte, el quincho. Hay un pequeño altar, donde una pequeña capillita ahí para los devotos, y también mandó construir algunos departamentos para que los chicos vivan ahí, los que viven lejos principalmente, porque vienen chicos que vienen de Guarambaré, selectivo, preferentemente. Sí, vienen de Carapeguá. Coyote Rodríguez, por ejemplo, tenía ese problema. De Carapeguá, sí, él viajaba constantemente. Sí, entonces para esos chicos que vienen del interior, entonces ya se quedan ahí directamente en el club. Lo libera 2 días antes de los partidos y compañía, si no van concentrados. Y a partir de ahí, ayer ya sacó la lista de concentrados Cerro Porteño. Juan, no hay muchas novedades. Quiero hacer una consulta. Sí. ¿Cómo hace Cerro cuando, o el plantel, cuando hay partidos en la olla? Porque me tocó ir en este partido Guaraní-Cerro y el ruido era tremendo, y faltando 4 horas. El descanso no ha de ser muy bueno, que digamos, en ese tiempo, porque uno almuerza y quiere descansar un poquitito, quiere hacer la digestión, estar ahí en la cama, pero el ruido era tremendo. Era mucho ruido, pero mira que en Cerro están acostumbrados. De hecho que cuando Cerro juega de visitante un partido importante, había pasado en aquel partido donde Cerro podía consagrarse campeón en la Apertura 2020, que jugó en Cancha de Libertad, el popular banderazo, ¿verdad?, que hacen los hinchas de Cerro Porteño. Pasa mucho eso. Y no le afecta al futbolista, al contrario, ellos salen, incluso le saludan a los hinchas que están ahí afuera y sobrellevan bien, ¿verdad?, el tema del ruido. Los convocados, 21 futbolistas de vuelta lleva Francisco Arce para este viaje a Villarrica. Retorna Sergio Díaz, que entrenó de manera normal desde el jueves, 2 días normal de entrenamiento, más hoy 3. Así que está también Sergio Díaz a disposición de Francisco Arce. Otro que reaparece es Damián Bobadilla, el que todavía no está recuperado es Robert Piriz Mota, que le va a tomar seguramente toda esta semana de vuelta, y ya a partir de la siguiente fecha estará recuperado y a las órdenes de Francisco Arce, al igual que también Leonardo Rivas. Y habrá que ver cómo reacciona Williams Riveros, que también salió con un golpe del partido ante Guaraní. A propósito del Leo Rivas, le hicimos nota en el hincha opina a su mamá. ¿En serio? Sí, estaba ahí su mamá. Eso fue el sábado. El sábado. Mira, después del partido. Y son de la familia completa cerrista. De Yaguarón. Sí. Sí, señor. Jan Fernández, Rodrigo Muñoz, los arqueros convocados, Alberto Espínola, Juan Patiño, que también retorna, al igual que Jan Fernández, ambos van a ser titulares, Alexis Duarte, Carlos Rolón, Luis Vargas y Alan Rodríguez, los defensores. Solamente un central lleva a Francisco Arce en caso de emergencia, que es Carlos Rolón. Después están Enzo Jiménez,
Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Claudio Aquino, Alan Benítez y Luis Fariña. Fernando Romero, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo, Robert Morales y Sergio Díaz. Esos son los futbolistas. De estos 21, 3 van a quedar fuera. Imagino que Fernando Romero, Damián Bobadilla y a lo mejor algún delantero más que puede quedar fuera. No sé si Luis Fariña a lo mejor puede llegar a quedar fuera de vuelta, pero de esos futbolistas van a salir quienes conformen la planilla de 18 futbolistas. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, el retorno del capitán Juan Patiño, junto con Alexis Duarte, Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Robert Morales y Alfio Oviedo, el probable equipo de Cerro Porteño que mañana enfrentará a Guaireña. Va a buscar conseguir su tercer triunfo en Villarrica, en su cuarto partido en esa ciudad. El primero lo había dado vuelta, empezó perdiendo con el gol de Sasá, lo dio vuelta con goles de Alberto Espínola y Claudio Aquino. El segundo en el clausura del 2020, gol de Nelson Aedo Valdés, de gran factura, centro desde la izquierda, creo que fue Arzamendia, y lo termina empatando Lito Duarte. ¿Te acuerdas la volea esta de un córner? 1-1 sobre el final. Sí. En el clausura. Apertura 2020. 2021. Gol de Santiago Arzamendia. Va en busca de su quinto triunfo en realidad, en su sexta visita. Porque Arzamendia convierte el solitario gol del 1-0 para Cerro Porteño en Villarrica, en el torneo Apertura 2021. Y en el clausura, los goles de Robert Morales y Alan Benítez. El penal que fue desviado, que había rozado a Jan Fernández, ¿te acuerdas? Que iba a ser el 2-1 para Guaireña. Creo que Marabel pateó ese penal y después pega en el poste. Son 4 victorias de Cerro, va por la quinta. O conté mal, Johnny. No, son 3. Pusiste el gol de Aedo, ese fue empate. Ese fue empate, 3 victorias. 3 victorias en 4 visitas. Sí. Va por la cuarta. Exacto, porque el primer partido de todos fue esa victoria que dijiste que... Lo dio vuelta a Cerro. Lo dio vuelta. Cuando convalidó su condición de líder. Exacto. Tenía que defender, a la primera fecha que le tocaba defender como líder, venía del empate de Olimpia de San Lorenzo y Cerro tomó la punta ahí y defendía la punta del campeonato en Villarrica. Ese gol de Arzamendia no recuerdo, Juanma. ¿Esa fue victoria o fue empate? Fue victoria 1-0. 1-0 de Cerro Porteño. Fue remate fuera del área y después ya no hubo goles. Creo que pateó de derecha a Arzamendia esa vez, porque le quedó para esa pierna. Y después ahí terminó el partido. Juanma, hoy hiciste una referencia porque me escriben acá que las habitaciones de la concentración están acústicamente preparadas. Los jugadores no se enteran del movimiento, dicen. Mira. Hiciste una referencia... Yo le consultaba a Juanma cómo por el ruido. Cómo hace el plantel, porque el ruido empieza muy temprano. Y uno necesita descansar. Y está bien que se aclare... De primer nivel, entonces. Sí. Ese dato no tenía, por ejemplo. Pero bien, por lo visto son pilares muy grandes, ¿verdad? Claro. Para que no afecte. ¿Cómo se prepara así como...? Recuerdo incluso la última cena de aniversario del Club Cerro Porteño, el 1 de octubre, se hizo ahí en la parte que está detrás del arco, en el espacio de la salida del túnel. Ahí estaban las mesas y la música muy fuerte. Y no mató la concentración. Y algunos juveniles que estaban caminando por ahí estaban... Y evidentemente no le afecta el sonido, ¿verdad? Por eso valga la aclaración de la fuente. Bueno, ¿Cerro ya está? Está Cerro, me parece, ¿verdad? Ok. Dimos todos los datos, va a buscar su cuarta victoria en Villarrica y la cuarta victoria de manera consecutiva en el Apertura 2022. Maluje, ¿cuántos nos faltan? 2 todavía. Y podemos ir por una entonces, ¿sí? Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1995 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Te esperamos en el Emprende Shopping, Festival de Emprendedor, un espacio donde celebramos juntos a quienes impulsan cambios transformadores. Vení a conocer una variedad de emprendimientos, música en vivo, charlas y mucha inspiración como cada primer miércoles del mes. El 2 de marzo en la planta baja del Bloque A. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Taiga te acompaña en la vuelta a clases. Durante febrero, todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En el mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando, tenemos 3 kits de Indega. Así es Hoy que... el Día Nacional del Tereré. El Día Nacional. Johnny el que es el que está haciendo el homenaje porque tiene su equipo de tereré y está tomando. En mi caso estoy tomando una gaseosa. Juanma y Gerardo solo agua. Pero por payano. Por pasar, porque hay no quise ver Maruje también, pero Maruje tuvo una jornada intensa, de alto voltaje, ¿viste? No, En no el se le pincho nota, del rock. Entonces se imponía el tereré. Carroza fúnebre, puro acompañamiento. Qué feo, qué fuerte, Gerardo. ¿Por qué le decían amigo, lo que decía. Sí, carroza, ¿cómo es la frase? Carroza fúnebre, puro acompañamiento. Puro acompañamiento. Mira, ¿de dónde sacaste? Eso va a ser una expresión curepa, ¿verdad? No. Lo más probable. Tantas cosas que se dicen. Bien, vamos a regalar ya los 3 kits y ya se viene Johnny con la información del Olimpio, donde está todo bien, tranquilo, el presidente siempre con un discurso enérgico y mostrando prudencia también en cuanto al resultado que se consiguió en la Copa Libertadores frente al equipo de Atlético Nacional. A ver, definamos en el WhatsApp, audio WhatsApp, envíen ahora si quieren para su kit de Indega y ya directamente regalamos, ahora mismo.
dejarnos tu dato acá, decir quiero ganar el kit de Indega, nombre, apellido, terminación de documento y ya está, directamente acá ya. Pero como sintonía total en Vallemí, oyente Nadir González 892. El problema es, Nadir, ¿cómo hacemos con el tema del envío? No sé, a ver, escribime. ¿De dónde escribe? En Vallemí me dice, ¿y cómo hacemos para entregar? Eso es lo que deja su dato, ¿verdad? Pero el tema es la entrega. Yo me acuerdo una vez, estando en otra radio, teníamos un vale de pizza, 20.000 guaraníes, y ganó una persona de Caguazú. No le puede dar. Un vale de pizza. Ah, ya. Bueno, no me veo más. A ver, si este oyente deja sus datos y está todo ok, ya le regalamos. Escuchemos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Quiero ganarme el kit de Indega. Juan Aguilar 482, Guarambaré. Un abrazo. Juan Aguilar 482, ¿pueden anotar? Juan Aguilar 482 de Guarambaré se gana entonces el primer kit de Indega. Aún tenemos 2 registrados, Fabio Martín, ¿verdad? Ok. Vamos a otro audio. Hola, buenas tardes. Bueno, esta quiso saludar nomás. Vamos a otro entonces. Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero participar del sorteo. Marcelo Zárate 754. Marcelo Zárate 754, el segundo ganador del kit de Indega. Marcelo Zárate 754. Y vamos para el último. Voy a elegir una persona que escribió acá. A ver. Al azar. Eduardo Figueredo 996. Quiero el kit de Indega. Cardinal desde Ñemby. Nos escribe Eduardo, ya te ganaste el último kit de Indega, Eduardo Figueredo. Esto no es pariente que no, yo aclaro que no tiene nada que ver conmigo y no sé si Gerardo. No. Conmigo no, nada. Tengo un poquito, absolutamente ya nada fallecieron todos los casi. Ya no tengo más parientes. Falleció mi papá, mi mamá, ya no tengo parientes en este mundo. ¿En serio te digo? Y hermano, sí también, ¿verdad? Tengo 2 hermanos. Uno de ellos ya somos y así, 4. primo, Éramos 4. Primo, sobrino. No. O sea, no hay mucho contacto. No. No hay mucha conexión. Éramos 4 y uno de mi hermano falleció. ¿Y cuando te vas acá y a la casa de quién te vas? No tengo ni un solo pariente, gracias a Dios. Pero tenés la casa materna ahí. Tengo la casa que me heredó mi madre, una linda. Yo me quedo casa contigo un día, Gerardo, un sí, sábado. Tenemos que irnos. Y después está tenemos ya el Tatacuay, de mi suegro. ¿Cómo? Tatacuay. Sí, totalmente. ¿Y quién te cuida? No. Eso es la casa de mi suegro. Y la casa que tenemos en el pueblo, en la ciudad, está alquilada. Pero está es alquilada. grande, tener el patio. ¿Esa casa alquilada es la tuya? Sí, es de la casa es de la señora. Yo no quiero decir mi casa, no. El hombre no tiene casa, el hombre no tiene rumbo. El hombre tiene su ropa. Exactamente, sí. Hay un cerro, me invitó un oyente de... El cerro acá ahí sí es divino. Tenemos que irnos. Que me quiere invitar. Hay muchas una vez me posadas, escribió. Hoy día hay muchas posadas turísticas. ¿Cómo hacer negocio por ahí? La mejor de ellas, por ejemplo, no hay ninguna publicidad, nada. Es Guía Verde. Sí, es de mi cuñada. Ah, con razón. Con razón que la mejor. No, pero la atención es buenísima. No es porque sea mi cuñada nada más. Guía Verde. Bueno, Johnny, y en Olimpia entonces el turno del tricampeón de América y del mundo, diría Bruno. Sí, señor. El tricampeón de América, el campeón del mundo que se prepara para jugar ante Sol el próximo lunes, 19 horas, en el Defensores del Chaco. A ver un poco, por aquí tengo el árbitro para ese partido. Olimpia va a poner un equipo alternativo. Ya piensa lo que va a hacer el cotejo de vuelta ante el equipo de Nacional en el marco de la Copa Libertadores de América. Por aquí tenía el árbitro para este partido. Después voy a estar con el árbitro para Olimpia y el conjunto de Sol. Fecha 4 del campeonato Apertura. Decía, va a poner un equipo alternativo, y cuando los compañeros me consultaban sobre el arquero, Gerardo principalmente, Olveira. Consulté si podría aparecer y no fue muy... A ver un poco. No aclaró mucho. Sí.
Me dejó dudando En duda. el caso del arquero, que podría aparecer Gastón Olveira en el arco del equipo Olimpia. O sea, Todo esto. te dio la posibilidad de colocar un asterisco ahí. Exactamente, sí señor. Entonces, todo esto se va a definir en las próximas horas, seguramente en la práctica de mañana. Julio César Cáceres, después está Sergio Tálvaro, está Zárate, que hizo un partidazo ante Libertad. Ante Libertad. Le marcó a Roque y a Tacuara. Y no solamente eso, nunca se complicó. Sí. Y en ese pase corto, pase complicado del arquero, cuando tenés al rival encima, él nunca se complicó. Él ya tenía el destino para su pelota en la zona defensiva. Después Mateo Gamarra, Tobías Castellano, porque hay que decir, Tito Torres va a descansar el lunes. Muchísimo. Terminó fusilado, pobre. Sí. Viene de partido seguido. Pues. Impresionante cómo jugó Tito Torres desde que tuvo su inconveniente familiar. Sí. Después, Feliciano Orizuela, que jugó aquel partido contra el General Caballero, no le fue tan bien que digamos. Después perdió un poco de posibilidad, hasta en la banca de expectativas, solamente apareciendo en Copa Libertadores, porque en Copa puede llevar hasta la 12 planilla suplentes. te da esa posibilidad. Exactamente. Y por la cantidad de cambios que uno puede introducir. Y el medio, ahí está una situación a definir, porque Orsusa se está recuperando, si bien mañana ya va a hacer fútbol, en muy poco tiempo. Él estuvo parado el partido, César Vallejo fue la semana pasada. ¿Muscular fue su problema, Johnny? Muscular. Sobrecarga. El que sí está en condiciones es Hugo Quintana. Si juega Richard, me parece que no hay que descartar que Richard pueda aparecer por el medio, porque Marcos Gómez está expulsado. Sí. Él vio tarjeta roja ante el equipo de Libertad. Caso contrario, iba a estar en el 11 del Olimpia. Sí. Digo el caso de Richard porque él viene saliendo de una lesión. Recién tuvo minutos en el partido de César Vallejo, jugó ante Libertad y no descarto que vuelva a jugar junto a Quintana por el medio. También el caso de Santiago Vera, él no está bien. La gente pregunta por qué Santiago Vera, por qué Santiago Vera no juega. ¿Por qué no juega? Él no está bien físicamente. Lo están llevando de a poco y no descarto que juegue y esas el partido. Cosas, por ejemplo, el aficionado no sabe de la interna y práctico, y siempre hay, ¿por qué no le pone a fulano? ¿Por qué no? Y bueno, ahí está la explicación, Jenny. Sí, no está bien físicamente, lo está llevando de a poco y creo que también está para jugar. Y adelante puede aparecer un Néstor Camacho, puede aparecer Walter González, equipo alternativo, Diego Duarte seguramente, y también a la banca de expectativa. No creo que juegue de titular, porque a la banca. Si no fue ni siquiera convocado para el partido por Copa Libertadores, por lo menos a la banca primero y después al campo de juego. Bueno, todo completito Olimpia. Olimpia que va a pagar sueldo el martes al plantel de Franjeado. El viaje a Colombia será el miércoles en vuelo charter, vuelo fletado. Exactamente. El hecho de jugar el partido contra Sol el lunes complicó muchísimo el viaje del Olimpia, porque estaban pensando en llevar al plantel en vuelo comercial. Pero el partido... Sí, los de Nacional hicieron ese periplo, vuelo comercial. Pero el presidente sacó pecho por el tema del vuelo charter. Pero muchísimo dinero, creo que $148,000 hay que pagar. ¿Qué plata? Y en un vuelo comercial te sale 50,000. Claro. Y charter te sale casi el triple. Partidos a nivel perdón, Johnny, ¿ya está? ¿El Olimpia? Sí, Ariel, sí. Ya está. No, quería hacer referencia nomás a los partidos que se están jugando a nivel internacional, porque en Inglaterra el Newcastle de Miguel Almirón está ganando 2-0. Almirón está de suplente, todavía no ingresó, está jugando con un hombre menos el rival, el Brentford, que tuvo el retorno de Christian Eriksen, el jugador danés que sufrió de problemas cardíacos en plena Eurocopa. Volvió, entonces voy a jugar después de mucho tiempo con el aparato ya instalado en el se cuerpo. va de Italia porque Italia no permite que jugadores que sufran ese juegan tipo de... que jueguen con desfibrilador instalado, que es un aparato tecnológico que él va a tener que usar por toda la vida. Es una responsabilidad tremenda al médico que le permite jugar así.
No sé, no me gustaría opinar, yo no No, conozco. yo digo, es un irresponsable. Tiene Y sí, 30 sí. años, categoría 92. Y... Porque viene a ser como un experimento, una cosa de esa, Johnny. No, Es vos que- sabés que en Inglaterra permiten porque, No, porque te ya digo, está avalado. Porque allí seguro que hay un estudio minucioso. Claro, yo no creo que sea No, al pero azar. jugar a la alta competencia es Claro. marcapaso, Imagínate, el que necesita tenés un cuerpo extraño Sí. en tu cuerpo, valga el juego de término. Sí. Pero, lógicamente, se hace con jugar evaluación. a la alta se- competencia debe ser si no es único en el mundo, que jugando así profesionalmente. Porque muchos, por ejemplo, sufren algún problema cardíaco, va a, como era por el tema del bypass, y viene a la recomendación del médico de no excederse con los trabajos físicos, con las actividades físicas, y a algunos, por ejemplo, ahí está el caso del Kun, porque se le prohibió de por vida. Pero son casos diferentes. No, O sea, por eso, no, pero Kun claro, siempre va a ser el Kun diferente. dijo, por ejemplo, que él no puede correr porque se agita. Y creo que fue el post-COVID en su caso. Un trote, claro, post-COVID. Él trota y se agita, no puede. Él dijo hace poco en uno de los live, porque participa mucho en las redes sociales, dijo, quiero saber si por lo menos alguna vez en mi vida voy a poder correr una vez por lo menos, dijo. Y consecuencia del COVID. Sí, se agita Deja mucho. secuelas así Sí. muy fuertes en el caso de Así, Pero que él dijo, un por ejemplo, jugador profesional. volvió y está entrenando y está jugando. Bueno, y hablando de Inglaterra, Juanma, volvió a perder el Leeds United de Bielsa. Por goleada. 4-0 le ganó el Tottenham. La pasada perdido 5-0. Sí, no, yo le quiero mucho a Marcelo Bielsa. Soy Yo un no. enamorado de su trabajo, pero a esta altura ya es una vergüenza que siga en ese equipo. Está desprestigiándose el señor Bielsa. Creo que el Liverpool le metió 5 la pasada. Seis le metió. Sí, él le metió 4 el Tottenham. 10 Pero goles imagínate en un 2 poco. partidos. El equipo de Antonio Conte que te meta 4 ya es mucho. Estaba siendo muy criticado la semana, Conte. Sí, claro. Y lo comparaban con Mourinho, que el Tottenham se estaba convirtiendo en un devorador de técnicos. Por Mourinho y ahora Conte que no. Hay algo que falla en Leeds. Parece que Déjeme, se desgastó ya Bielsa. ¿eh? deme un bocadito, Sí. déjeme contar el equipo que prepara Libertad. A ver, Dije a ver, las a ver, dos a ver, variantes, a ver. ¿verdad? No Martín- vaya a decir así porque si Marini está escuchando va a creer que no Marini- queremos luego hablar de ¿Sabe dónde Libertad. está Marini? Pero adivinaste mi intención. Está Marini, recién publicó que está en un lugar para comprar. Entraba para la cancha, me imagino. No. Ah. Está para comprar. Y cerveza comiendo, ¿no? No va a haber mucha. Imagino que está para comprar costillita. Comida o cerveza, ahí no salimos. Si busca en su Twitter. vas a ver En Twitter. que Ah, fue y a un Marini, local. Marini estará disfrutando de su jornada libre hoy de mañana, sí, efectivamente. Le da mucha manija a las cervezas artesanales, sí, que son muy Está bien ricas. bien fuerte. Sí, Esa ya muy es ricas, son muy ricas. Tiene un fatito ahí con una. Recuerda con que un- no con un invitaron a una importador. promoción. No, Monan dice. Era muy rica. Una promoción, un lanzamiento de cerveza artesanal. Sí. ¿Quién te invitó? Y allá en la zona de Villamorra. ¿Con Marini y eso? No, creo que Federico se fue. No, con otro colega. Pero riquísimas. Es rica, pero es fuerte, no hay que tomar como estamos acostumbrados nosotros a tomar. Eso hay que degustar. Pero hay que- bien Es que la- atemperada. pero es bien rica, atemperada. es Es que la cerveza tenés que disfrutar. Claro. Y Marini está en la alemana, está, Sí. dice. En la Pero además se queja él sutilmente, ¿entendés cómo escribe más en el Twitter? En la alemana hay una sala de espera. dice. Un capo de. La sala de espera alemana es la mejor que existe. Es como en el estar mundo. aguardando En que el nazca médico. tu costillita grill. Qué loco. Vos sabés, la alemana, la costillita grill es espectacular y Sí, barata. yo sobre creo que todo. No, y mientras esperas, lo que cuenta Marini, mientras vos esperas que llegue tu turno, tu número, Sí. ahí en el fondo de esa. tenés el- 1000 cuestan, Ah. o 1500, no sé qué cuesta. Croquetita picante, una Sí. locura. Y después Y ahí tenés la manija de la chop. máquina de chop ahí de frente. No, la manica, esos son ahí terribles. Qué Pero bárbaro. De una pero vato. Ahí puede salir. Sí, si no te das cuenta. Sí. Sí, Pero, claro. ¿sabes por qué? Lo bueno que cuando vos te empezás, ya te llaman ya para el Ah, turno, a punto para, cuando te claro, van a para, entusiasmar.
para pedir el mostrador. Bueno, ustedes muchachos, esta tarde, en mi caso con Gerardo, le metemos Guaraní, Resistencia, y ustedes Sí, pues termina temprano. aprovechen para jugar el partido, ¿será? No, yo hoy te digo, ¿no? este fin de semana, lunes, es fecha feliz, entonces desde hoy ya vamos a empezar a... Está muy bien. Este es uno de La los vez pasada nos clásicos fuimos de eso la es lo que actividad. nosotros perdimos con esta profesión. Claro, justo iba a decir ese, iba a comentar. Con Gerardo nos fuimos a un sábado a Itaguay, miramos las canchitas, como le Sí. dije, mira, nosotros perdimos, Gerardo, esto no podemos hacer para nosotros. Es el grupo con los amigos. Ya estamos un como los partidito. mineros. Sacrificado. Pero tenés la ventaja que... No, ya sé, no. Solo que ¿Cuántos van a querer, ¿verdad? terrícolas Yo no. que quieren estar en nuestro lugar? Sí, Quieren totalmente. estar aquí. Hay muchos jóvenes que están Sí, peleándola. ¿cuántos Tenemos están en este lugar y nosotros tenemos esta Minerado, gracia minerado. que- Y está minerado. Bueno, hacemos la última pausa. Después vengo venimos. con el equipo de Libertad. Dale, Gerardo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovechar los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada. Del 3 al 7 de marzo te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. En UNASUR, este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuitos y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685. Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, Cerro Cora, Casi, Perú, Asunción.
todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más? Con un solo objetivo, viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021 414 3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando, vamos a recordar los partidos que se jugaron el día de ayer. Ameliano consiguió su primera victoria, derrotó 1-0 General Caballero de Mallorquín, empate a 2 después entre Nacional y 12 de octubre. Hoy, único partido de la jornada de sábado, van a jugar a las 18:15 Guaraní y Resistencia en el Rogelio Livieres del Club Guaraní. Mañana a primera hora Guaireña va a recibir a Cerro Porteño, 18 horas en el Parque del Guairá, y después, un poco más tarde, 20:15 horas, jugarán Libertad y Tacuarí en el Estadio Defensores del Chaco. Y queda para el día lunes el juego entre Sol de América y Olimpia Defensores del Chaco a partir de las 19 horas. ¿Qué pasó, Johnny? A propósito de ese partido, Ariel, decía el árbitro principal José Méndez, Julio Aranda, Carmelo Candia, David Ojeda, cuarto árbitro, Ever Aquino estará en el VAR y Roberto Cañete. Lewandowski, el jugador del Bayern Múnich, afirma que es estar del lado correcto de parte de la Federación de Polonia al negarse jugar partido de repechaje, eliminatoria europea frente al cuadro de Rusia, producto de todo lo que está sucediendo en el mundo que estamos acompañando permanentemente. Tenemos que ver qué tenemos, Johnny, en la cartelera. Vos que... Valencia hoy ganó 1-0 de visitante, actuación de Omar Alderete durante todo el partido. Todo el partido. Jugó todo ¿A quién el le partido, ganó? jugó todo el partido. Te voy a confirmar ahora. Bueno. Hay final de Copa también en Inglaterra. ¿A qué hora? Chelsea-Liverpool. Liverpool. Sí, Oye, Copa de la Liga. Johnny, Sí, hoy tu señor. jornada libre, entonces vos, Sí. fútbol no es que te va con los amigos del bar. No, al Mallorca le ganó el Valencia 1-0. Mallorca 1-0. Entonces, ¿cuál va a ser tu No te va a ir entretenimiento? a la canchita ahí No. sobre... ¿Vos tenés amigos así con quien compartís socializar Sobre en la cuadra 21. o no? Sacá tu Ahí silla, va. Johnny, preparando tu cerveza bien fría, un poco de música, retro 80-90. Le metí ahí, aprovechá tu jornada libre que no abunda. Vos te sentás en la vereda y te vienen motochorros, te vienen los que piden la tita. No se puede. No se puede. En, Entonces, en el esta fondo, ciudad, no tenés que a esta irte- altura, ya no se puede. Atrás entonces, en el patio únicamente, ¿verdad? Y ahí se te va a quejar el vecino. Es cierto, se te queja el Sí, vecino. tiene razón. ¿Sí? Claro, pero no hay que abusar con el... Claro, hay que No respetar. vaya a levantar demasiado el volumen, Johnny. Tranquilo, borrachera equilibrada. Música. Borrachera no. No, mira que yo me suelo quejar también de la música muy alta. Sí. ¿Y que le encarás al vecino?